afectados. Al menos 39 víctimas mortales confirmadas, pero no definitivas. Deja el accidente de alta velocidad más importante de la historia de nuestro país. Las cifras no es definitiva y todo hace indicar que en las próximas horas podría incrementarse. Los hechos ocurrieron a las 8 menos cuarto de la tarde, cuando un tren Niro que había partido de Atocha con dirección Málaga descarrilaba a la altura del municipio cordobés de Adamuz, invadiendo la vía contigua en la que fatalidades de la vida pasaba en ese mismo momento un Alvia dirección Madrid-Huelva que salió despedido cayendo por un terraplén de 4 metros de altura. Aún no se puede confirmar que haya habido un choque entre ambos trenes. Más de 200 agentes de Guardia Civil, servicios de emergencias, técnicos y forenses, la propia unidad militar del Estado, están desplegados sobre el lugar de los hechos, aún a estas horas intentando rescatar a víctimas entre los hierros de los trenes. ¿Qué tal están? Buenos días en una jornada trágica, como les contábamos desde ayer a las 8 menos cuarto de la tarde, cuando ese tren descarrilaba. Al menos hay 39 víctimas mortales confirmadas, pero como les acabábamos de contar, continúan esos trabajos de rescate y esas cifras podrían incrementarse en las próximas horas. Además, hay más de 100 heridos, algunos de ellos muy graves en la UCI. La última noticia pasa por esos hospitales, por el hospital de Córdoba, donde se han cancelado todo tipo de operaciones, están volcados los sanitarios con todos los heridos que están llegando de este caos ferroviario, que, como decíamos, aún queda mucho por investigar, aún queda mucho por esclarecer los hechos. El propio ministro Óscar Puente ayer en una comparecencia de urgencia hablaba de cosas extrañas, no se pueden explicar cómo ha podido ocurrir este accidente. Analizaremos el lugar de los hechos, pero ya les adelanto, se trata de una recta, además dos trenes que iban a una velocidad inferior a la permitida para ese tramo, pero como les decía, les intentaremos ir contando toda esa última hora, todas las reacciones de políticos, de expertos, y sobre todo estaremos del lado más cercano de las víctimas, de todas aquellas familias, amigos que continúan buscando a sus familiares entre los escombros o entre los heridos. Como siempre, vamos a comenzar presentando la mesa de hoy, un poco más triste. Josep María Francas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. De aquella manera, sí, es evidente que hoy el tema básico pasa por el accidente. Lo que hay que hacer es rezar por los muertos, por los difuntos, que descansen en paz, y su familia, que lo pasará mal. Pero a mí siempre en esos casos me suele dar mucho más, entre comillas, dolor los grandes heridos, porque les viene una temporada de calvario largo, a ellos y a sus familias. Y morirse, evidentemente es muy grave porque dejas a la gente huérfana, pero quedarte muy tocado no es cosa menor, ¿no? Ahora, yo quería ir por otro lado, porque este tema supongo que lo tocaremos después, y es que la semana pasada creo que nos dieron gata por liebre y nos lo comimos todos y no quedaron gatos en la zona, y me explicaré. La semana pasada hubo un tema estrella, que era la financiación particular o financiación especial singular catalana, con una reunión del ministro o la ministra con las comunidades autónomas y tal, en un tema que en principio sabemos que no va a prosperar porque tiene que haber una unanimidad, no en lo que hubo, sino en el Parlamento, porque exige votación parlamentaria, y hoy por hoy no existe esa votación, ni esa unanimidad, ni mucho menos. Con lo cual yo califico esto de globo sonda o de anzuelo para picar. Porque en simultáneo, y eso pasó bastante desapercibido, se hicieron 5 transferencias al País Vasco, de las cuales 2 son absolutamente alucinantes. Una, gestión del subsidio de desempleo y de las prestaciones por desempleo. No se ha hecho nunca en España una cesión de esto. Y 2, prestaciones no contributivas a mediares de la Seguridad Social, que pienso que tampoco. Es decir, es romper una cosa que no se había roto nunca, y eso pasó absolutamente desapercibido, con un tema que es más complicado. Y ahora explicaré que es donde está la trampa. Eso no tiene que pasar por el Congreso. Eso ya está votado. O sea, eso con que se ponga de acuerdo el Gobierno central, el Gobierno del País Vasco, haya la comisión mixta de traspaso, que es entre el Gobierno central y el País Vasco, lo acepte,
el Consejo de Ministros lo apruebe, después lo ha aceptado y lo publique en el BOE, va a misa. Con lo cual aquí no tenemos nada que pelar. Y mientras discutimos una cosa que no saldrá, nos cuelan una que va a salir irrevisiblemente. Me parece que nos han tomado el pelo. Miguel Robledo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y Miguel Ángel Gómez, bienvenido. Buenos días. En un día triste y doloroso para todos. Vamos a comenzar viendo una de las últimas imágenes, una de las últimas instantáneas que nos envían desde la Guardia Civil. Esta misma mañana han sido captados el lugar del accidente donde se está trabajando en estos mismos momentos. Son imágenes aéreas, como decíamos, ofrecidas por la propia Guardia Civil del punto exacto de Adamuz. Como les decíamos, se trata de una línea recta, lo que hace todavía más complejo intentar averiguar, intentar entender el accidente que ha sufrido, y la información que nos trasladan es que ese tren Irio circulaba a una velocidad de 210 kilómetros, mientras que el Alvia circulaba a una velocidad de 205 kilómetros por hora, muy inferior a la velocidad en la que está permitido ese tramo, ya que tiene como velocidad máxima 250 kilómetros. Como decíamos, son imágenes que nos llegan de última hora, ofrecidas por la Guardia Civil, captadas desde un helicóptero, y donde todavía se puede ver la gran catástrofe que se sufría ayer a partir de las 8 menos cuarto y que nos deja al menos 39 víctimas mortales. Sobre la mesa muchas dudas, muchas preguntas. Es cierto que es momento, es día de estar del lado de las víctimas, de intentar apoyar, ayudar en todo la medida de lo posible todo lo que está ocurriendo, pero bueno, no quita de ser sorprendente que en esa vía en la que estamos viendo, una larga recta, haya ocurrido una catástrofe como esta, Miguel. Bueno, ahora todo lo que sea opinalogía, si se puede llamar así, pues yo creo que dejarla un poco aparte, ¿no? A mí me suena más a priori, o no descarto simplemente la fatalidad. Es decir, hay accidentes y puede ser una junta, una pieza en mal estado, cualquier cosa, una revisión. Lo más increíble, lo que pasa es que en el tema del AVE es un tema que, si lo comparamos incluso con lo que pasó en Galicia hace algunos años, que ahí sí que fue mucho más grave en el número de fallecidos, el AVE es casi un tótem, ¿no? Es un símbolo, es un emblema de país, de comunicación, de seguridad, ¿no? O sea, por más veces que te subas al AVE, no dejas de decir, joder, esto es la bomba, llego cuando llegabas, porque claro, luego está todo el tema de los atrasos que estaba habiendo y tal, ¿no? Entonces es mucho más profundo, que otro tipo de accidentes, porque si algo tenía el AVE era la seguridad, ¿no? Vas a 300, a 320 y vas seguro. Tú estabas citando ahora hace un momento a 200 por hora. Claro, pues que coge un coche a 200 por hora, imagínate, y en ese momento tiene un accidente. O sea, sale aquello volando como si fuera una piedra, ¿no? Entonces eso es lo trágico, o sea, que hay un símbolo que se nos ha caído. Yo siempre, fíjate, que pensaba, digo, bueno, pues aunque solo sea por estadística, en algún momento tiene que fallar un ave en algún sitio, ¿no? Como los aviones caen al final por estadística, ¿no? Pues mira, nos ha tocado y vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Pero al final, la reflexión que haya que hacer más allá de la técnica, pues ya tendremos tiempo mañana y pasado, donde se desenfunden las espadas y empiece el ajuste de cuentas entre los políticos. Dicen que la investigación podría durar incluso un mes para intentar esclarecer todos los hechos. Lo cierto es que una de las últimas personas en hablar sobre este asunto ha sido el propio presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha descartado casi por seguro que se trate de un fallo humano. Decía esto. Fallo humano prácticamente podría quedar descartado, porque es un sistema, el sistema LZB, que es un sistema de señalización, en caso de que el maquinista tome una decisión errónea, la corrige de alguna manera, por decirlo pedagógicamente. Entonces, bueno, pues tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Irio, o bien de la infraestructura, y eso es lo que yo creo que hay que esperar y no especular, y ver qué dice la comisión de investigación. También, antes de acudir a esa zona cero, el propio presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pedía prudencia, como decíamos, antes de poderse desplazar, que lo ha hecho a primera hora esta mañana, pero decía también esto en un mensaje de prudencia, en un mensaje en el que llamaba a la calma, aunque lo cierto es que tras los minutos que están pasando es difícil contener esa calma.
Ahora mismo todo son incógnitas, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones, pero como digo, a lo largo de esta noche va a ser muy difícil, ¿no? Ya con la oscuridad y con los medios ahora mismo disponibles, se están poniendo todos los medios al alcance y se va a trabajar durante toda la noche. Brancas, ¿cómo está evolucionando toda esta situación? Ayer prácticamente nos metíamos en la cama con 2 víctimas. El caso es que el goteo está siendo cada vez más preocupante. Hablábamos de 39, pero la situación podría empeorar mucho más. No, probablemente no hemos acabado. A ver, yo en estos casos me parece que lo más importante es ver las reacciones frente a ese tipo de desgracias. Hemos visto que hasta ahora las reacciones del entorno Renfe, Ministerio de Transportes, hacia otro tipo de desgracias, que es que te dejen tirado durante 6 horas, eran 0, ahí te pudras. En este caso estamos viendo que la reacción, no sé si del Ministerio, pero sí del pueblo donde ha habido el accidente, de las distintas autoridades, desde andaluzas hasta las regionales, están funcionando, con lo cual eso me parece que es muy positivo. Por lo que yo he visto, igual resulta que después nos enteramos de que no, pero todos recordamos que en la Dana no apareció nadie 3 días después. Aquí están apareciendo, ¿no? Me ha chocado una cierta reacción después, porque claro, eso lo que hace es paralizar todo el transporte de Madrid hacia el sur, o del norte hacia el sur, y del sur hacia el norte. Y entonces, en las distintas conexiones, en las distintas estaciones, se hablaba de que la gente desesperada se buscaba la vida. Hombre, supongo que si un señor tiene un billete de tren para hoy, para mañana y para pasado, que no va a salir, pues habría que poner la opción de ponerle directamente el autocar con el mismo horario del tren. Supongo que el Ministerio de Transportes es capaz de hacer eso, o va a hacer como hasta ahora hacía, que es que cómprate pan, bebe agua y que te zurzan, ¿no? No lo sé. A partir de ahí, ¿qué puede haber ocurrido? Tampoco, pues no sé más. Pero una de las hipótesis que está funcionando, quitada la hipótesis de fallo personal, de humano, hay otra hipótesis que es comprobemos el cambio de vía, pero eso no deja de ser curioso, porque que el problema de cambio de vía se produzca a mitad de paso de tren es más chocante. Que se produzca al principio, que se produzca y que el tren vaya donde no debe sería más normal, pero a mitad, porque incluso un experto, muy experto, decía puede ser que con que caiga una miserable piedra en el cambio de vía no se cierra bien y se va, pero eso querría decir que a mitad del paso de tren han cambiado la vía. ¿Para qué cambias la vía a mitad de paso? Con lo cual me resulta chocante. Lo que más me da a mí mala pinta son los 700 millones pagados de mantenimiento en esta línea hace muy poco tiempo y lo que ha pasado después. Y viendo cómo el Ministerio de Transportes funcionaba, que es que chupaban muchos que no tenían nada que ver con el tema, pues por ahí me da mala pinta haber gastado tanto. Si realmente van por ahí los tiros, igual se hizo un mantenimiento en vez de con 700, con 7.000 oncitos y el resto nos los hemos repartido. Eso es lo que me daría muy mala pinta y yo ahora mismo no lo descartaría en absoluto porque huele muy mal. Y otra cosa muy rápida, pero de los comentarios que he oído esta mañana me asombra uno por lo positivo de Inda, que ha dicho, oye, ¿y por qué en esos trenes no es obligatorio ponerse un cinturón de seguridad? Mejor dicho, porque no lo llevan y hay que ponérselo. Porque realmente, yendo a 200 o 300 kilómetros por hora, pues parece que un cinturón de seguridad, hombre, igual se hubiera evitado no sé cuántos muertos, pero digo, cabe incluso una opción, que todos. Salía un experto, a ver si a lo largo del programa se lo puedo explicar mejor, que explicaba que que el cinturón no se utiliza en los trenes porque se da por sentado que van frenando de manera lenta, no de una manera brusca. No, en este caso que era un accidente, y que los problemas que podrían generar para tipo cadera, tipo huesos, tipo el propio cuello, podría ser bastante perjudicial. Me lo han explicado esta mañana. ¿Peor que en un coche o en un avión? Yo creo que al ir a los 250 kilómetros, el impacto... Bueno, un avión puede ir a bastante más. Vamos a intentar... Un avión tiene turbulencias, un avión puede caer... Eso es, hombre, y se da por seguro que el tren... Coche, sí, puede ser. A mí lo único que me choca... Una línea recta en la que no esperas a nadie de frente. Es que el que está de espaldas, no sé hasta qué punto...
no sé hasta qué punto. Y luego un impacto Pero- a esas velocidades, es decir, ahí habrá un aplastamiento de asientos. Es decir, yo no creo que el cinturón sea una. Y a lo mejor es que no te coja nada y que una vueles. solución, ¿no? Es que la solución Me gustaría verlo, ¿eh? está en que la vía esté expedita y que no tengas estas. Hombre, estas la solución es que no hay circunstancias, accidente. Pero una vez del accidente me gustaría ver, no sé si se han hecho pruebas, porque en los coches se hicieron pruebas y se comprobó que tiene sus ventajas. Claro, pero es que un Aunque coche. en algunos casos no sea una ventaja. Pero ¿eh? fíjate la fragilidad de un coche. O sea, un coche depende Claro. del estado del vehículo, el conductor, ¿cómo se llama? El firme, la climatología, y un avión. En fin, hay otras circunstancias que hacen que seas inestable y que mejor estés atado, pues para que eso cuando se está moviendo. Pero un tren, prácticamente la movilidad es basculante. Y no hay mayor. No, si el problema está no hay mayor en la historia. castaña, no en la Claro, pero es que en movilidad. la castaña estamos hablando de la primera en un AVE. ¿En cuántos llevamos de AVE? 45 años, desde el 92, ¿no? Sí, sí, 92. 82. 82. 82. Fíjate. Estamos hablando de. No sé, a mí me ha parecido un comentario acertado, a priori. Bueno, por lo Igual menos se debe resulta que no. investigar. Por lo menos se debe investigar. Porque en este caso sí que hubiese sido importante llevar cinturón para los que se han caído por, Los el, que han caído- por el barranco, ¿no? No hay Porque problema. uno de los problemas es que cuando sales despedido te das un golpe en la cabeza con el techo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso habría que investigarlo. Yo la verdad es que como de trenes no entiendo nada, no puedo opinar, más que, bueno, pues... Yo de cercanía primero solo. eso, que las víctimas se las atienda a los familiares y que esto se investigue de forma seria y no como el apagón u otras cosas que hemos tenido en este país, y que si hay algo que ha funcionado mal y se pueda solucionar, pues que se tomen las medidas para que no vuelva a suceder. La pregunta de llevar o no cinturón se le realizaba a Renfe, un usuario a través de la cuenta X en 2024, y le preguntaba ¿por qué los trenes no llevan cinturón de seguridad? Y la propia cuenta oficial de Renfe contestaba a este usuario: los trenes no llevan cinturón de seguridad porque la normativa internacional lo desaconseja. Puede ser más peligroso llevarlo que no llevarlo. Vale, entonces, me gustaría que me explicaran por qué puede ser más peligroso y ya está. Pues te lo intentaré solucionar en los próximos minutos. Y aceptaré evidentemente que tanta gente haya pensado que no es necesario. El presidente de Renfe descartaba, o prácticamente lo hacía, ese fallo humano. También es importante recalcar que desde la propia compañía Irio aseguraban que este mismo tren, el que se descarriló, había pasado la primera o el último control el pasado 15 de enero, es decir, hace apenas 4 días, por lo que también podría descartarse en un primer momento un gran fallo mecánico del propio tren. Sí, pero también es cierto, si las informaciones que han salido son creíbles, que no hay por qué pensar que no, que ya hace poco tiempo, no sé si un mes o por ahí, los conductores habían presentado un informe por escrito de que en ese tramo precisamente, o cercano a ese tramo, se producían botes e incluso que eran incómodos, que lo notaban los propios usuarios, que no eran normales. Con lo cual quiere decir que bueno, algo pasaba, ¿no? Lo que no sé si después de ese aviso de los conductores se había hecho algo o no. Sí, pero a mí me ha llegado la misma información porque está saliendo en las televisiones, Claro, es que pero no del sanitario, no sé qué órgano, si la Asociación de Conductores o el Sindicato de Conductores, pero no solo de ese tramo, ¿eh? Bueno, yo me refiero a... de bastantes más tramos. Bueno, yo me refiero Pero, a ese tramo porque este es en el concreto más. estaba incluido. Y después, no sé en qué televisión han entrevistado a un señor que iba allí, a un argentino, que ha explicado lo que notó. Él iba, creo que, 2 vagones antes, debía ir en el quinto o algo así, y donde empieza el problema es sexto, séptimo y El último octavo, antes ¿no? de. Y entonces ha explicado que sí, que empezó a vibrar y que la vibración fue vibrando hasta que oyó un salto. Entonces, alguien del entorno de los ingenieros del tema ha dicho que cuando vibra, normalmente es porque la vía no está bien cimentada en aquel punto, o sea que está pasando algo, porque no está previsto para que vibre. ¿eh? Yo Con lo le cual, escuché. y claro, y todo eso si lo sumáis a los 700 millones gastados, pues igual no se gastaron todo. No sé, eso es lo que choca. yo creo que eso es a lo mejor precipitado. Yo escuché al argentino también. Fíjate que lo que hablaba es, además ponía el símil de la Sociedad de la Nieve, del accidente de los uruguayos en los Andes, ¿no? Esos pozos que dice el primer bote, pues dice, pues bueno, pues es normal, dice, pero empiezas a notar que va aumentando y sobre todo que había un ruido raro
que él yo creo que lo atribuía a algo de las ruedas, ¿no? No de los ejes, sino de las ruedas, que puede que estuviera soltando alguna cosa, ¿no? Y que efectivamente él está en el último vagón y ya los siguientes son los que acaban saliéndose y colean y golpean que es el último al Avia que venía de Madrid con destino latigazo a a unos cuantos, supongo, vamos, pero no. Convendría saber si hay un protocolo para cuando suceden estos fallos o se detectan esos fallos y si en ese protocolo se determina que esos botes pueden ser o no peligrosos o qué hay que hacer, porque a lo mejor el conductor en un caso de, pues eso, como yo no conduzco tampoco, me imagino que cuando tú en un coche notas que estás dando botes, paras el coche a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pues en el tren debía pasar lo mismo, ¿no? Si el conductor detecta que hay unos movimientos que pueden dar lugar a un accidente, y sobre todo si hay un protocolo que dice qué es lo que hay que hacer, pues parar el tren y esperar a que eso se solucione, ¿no? Sí. Estoy hablando del desconocimiento total y absoluto, sí, pero desde el punto de vista de la lógica me lleva a pensar eso. Si eso puede suceder y se considera que es grave, paremos el tren antes de que pase algo malo, ¿no? Para completar la información que has dado, el mismo gremio de, lo que sea, los conductores, que alertaron de vibraciones en según qué sectores, lo que propusieron es bajar las velocidades. Y de hecho aquí se bajó la velocidad, porque eso era un tramo creo que de 300 antes, ahora se había pasado a 250 y ni siquiera agotaban eso, porque claro, una de las soluciones cuando vibra es si frenas vibra menos, no, con lo cual dices, ¿sabes? Y es una opción, pero en fin, no deja de ser curioso que en la cosa estrella del transporte en España, que es en la alta velocidad, los conductores de hace tiempo hayan decidido bajar la apuesta de la velocidad porque no se fían del estado de las vías, del estado de Adif. Es que en no España, sé si tampoco se fían de los trenes. En la administración pública, en España, ha habido de siempre, no es de ahora, de siempre, un problema, que se hacían inversiones sin pensar en el mantenimiento. O sea, no se hacía un expediente de inversión en el que se incluía el mantenimiento del plazo normal hasta la obsolescencia. No, el mantenimiento se daba por entendido, lo cual no era cierto, pues yo que estuve en la oficina presupuestaria, hacías una inversión y al año siguiente no tenías el dinero para el mantenimiento de esa inversión que habías hecho el año anterior. Y eso ha sido una costumbre. Y me imagino que Adif no debe ser algo diferente. Pero en cambio en la parte privada no funciona así. Claro que no, vamos a ver. Toda inversión, lógicamente, tiene una duración normal. Y durante esa duración la cosa no funciona exactamente igual que el primer año. Hay que mantenerlo, como nos pasa a nosotros con cualquier electrodoméstico. Bueno, pues eso se debía de tener la dotación económica suficiente para, cuando llegue el momento, pues hacer las revisiones o los arreglos correspondientes. No se presupuesta. Yo te lo digo porque yo era amigo de uno de los ingenieros que llevaba el tema de autopistas en Cataluña y el gobierno, en aquel momento creo que no era ni siquiera el gobierno catalán, cuando negociaba con la concesionaria de autopistas que aumentara carriles, porque pasaron de 2 a 4 en algunos casos, lo hacía en base a aumentar carriles y prolongar la concesión. Es decir, yo te hago el gasto de aumentar esto, pero me lo cobro con 20 años más, 25 años más. Y entonces ese me decía, porque claro, aumentar carriles, bueno, construir es carísimo, aumentar carriles es menos caro, pero hay que contarle, me decía que cuesta 1 millón, no sé si era de euros o qué, cada kilómetro en mantener el piso anual. Me decía, o cada 2 años. O sea, era una burrada lo que costaba el asfalto de una autopista. Y todo eso hay que, si nos prolongamos 25 años, hay que contar que eso lo vamos a pagar nosotros también. Con lo cual igual no son 25, igual son 27 para amortizar. O sea, que en la privada tiene perfectamente estudiado todo. Yo por eso he dicho en la pública. Sí, por eso. Importante, la última hora que nos llega es que desde el propio Ministerio de Transportes han detectado varios tramos de la vía rota en el lugar del accidente de Adamuz. Ahora queda por investigar, queda por saber si eso ha sido la causa o consecuencia, porque bien puede ser que a través de ese fuerte impacto de los 2 trenes se hayan roto esa vía, pero también están investigando si ha sido esa rotura de la vía la principal causa de este accidente. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes es importante recordarle que tanto en el lateral de sus televisiones como también en el inferior están encontrando números de teléfono por si necesitan ayuda, por si necesitan información, tanto para todas aquellas personas afectadas como para aquellos amigos, familiares que siguen intentando buscar a víctimas y no tienen a estas horas información. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este trágico suceso.
12:28 del mediodía seguimos informándoles sobre la última hora del trágico accidente ferroviario que sufría ayer a las 8 menos cuarto. Sobre la mesa, en esta primera media hora del programa, se ponían dudas incógnitas de por qué los propios trenes no llevan cinturón como se llevan los aviones o se llevan los coches. Pues bien, un informe de expertos en la materia, avalado también por Renfe, aseguran que en un caso como el del accidente de Adamuz, el cinturón detendría al pasajero con la misma fuerza con la que se produce el accidente, es decir, el pasajero sufriría el impacto de esos 200 km/h a los que estaban circulando estos trenes. Su uso en caso de descarrilamiento podría impedir que los heridos puedan salir del vagón e incluso quedar atrapados en circunstancias como podría ser una fuga de gas, podría dificultar que los propios pasajeros saliesen. Además, otro motivo es evitar en la medida de lo posible tener objetos sueltos en el andén que puedan impactar contra los pasajeros. Y es que la propia hebilla de ese cinturón podría ocasionar, en caso de que se soltase, podría ocasionar importantes daños no solamente al propio tren, sino también a los propios pasajeros. ¿Te convence? Me convence, pero entonces me tendrían que explicar por qué es obligatorio en los coches. Bueno, el impacto a 200 kilómetros no se va. Bueno, hay coches que van a 200 kilómetros. Bueno, bien, pero ¿cuántos coches? Y a 100 y Francas, pico. no tienes razón. A 100 y pico. O sea, A 50 kilómetros hora, por ejemplo, un accidente a 50 kilómetros hora en un vehículo, el cinturón, tu cuerpo sí que puede soportar ese impacto y te salva. 50 kilómetros de hora igual. Está diciendo el informe que con el cinturón soportas lo mismo que soportarías pegándotela. Eso es, pero no es lo mismo ir a 50 kilómetros hora que a 200 kilómetros. Está claro, con lo cual si no le vas de cinturón también te pasas del otro barrio. ¿Cuándo? ¿Dónde? En el tren, o sea, si te estás diciendo en el tren que 200 por hora el impacto con el cinturón sería el mismo que te pegas con otra cosa, pues entonces dicen, no te está diciendo que el cinturón sería malo, te dice, da igual que lleves cinturón, que no lleves, que quedarás hecho puré. Vale, pues ya está. Sí, pero por ejemplo, en otras circunstancias, como un escape de gas, sí, entonces está claro. dificultaría. Pero escape de gas, No te ha terminado de convencerlos. Vamos a ver si algún experto en esta materia nos está viendo, nos está escuchando y yo nos supongo puede llamar para intentar convencer a Francas. Un experto que me explique, pero sin que me explique un experto, deduzco que para algunas cosas sí, para otras no, y que lo más probable es que sea para aquellas cosas que no, que son más frecuentes que aquellas cosas que sí. Bien, esa teoría también te la puedo voy comprar. por ahí, y aplicado al coche me pasa lo mismo. Llevo una temporada que me recomendaron no usar cinturón, por ejemplo. Yo sigo sin entender qué es esto del escape de gas. Porque los trenes van con gas. Los trenes van con gas, bien. Ya digo que no van con gas, ¿no? Yo creo que son eléctricos, pero vamos, van eléctricos. No entiendo por eso, pero como has dicho, un escape de gas. Yo me limito a leer hemos de suponer que los trenes un informe. Y que hay hebillas sueltas volando por el gas. A mí la verdad que el informe ese, ya digo, desde la pura ignorancia, no me convence, lo siento. Porque si el impacto es igual, bueno, te pongamos el cinturón, porque el cinturón, aparte del impacto, cubrirá otras cosas. Claro. Por ejemplo, de que salgas despedido y te des contra el techo. Eso el cinturón sí lo impediría. No lo sé, te sigo diciendo. Pero yo creo que no es tanto el impacto, sino la fuerza que nuestro cuerpo... Sí, pero si dicen que eso el cinturón no te lo quitaría, bien, pero te quitaría otras cosas. Por eso digo, pero... Insisto, yo no soy experta en nada, mucho menos en materia ferroviaria, así que si algún experto nos está escuchando, nos está viendo, les abrimos este teléfono para que nos lo explique. Y si no, a lo largo de esta semana, yo personalmente me voy a encargar de buscar un experto en esta materia que nos lo pueda explicar ¿No tienes bien. el ministro que es de tu pueblo? Sí, pero igual el ministro en estos días no está mucho para una atendernos a explicación tan nosotros. profunda como esta, no creas que... Vamos a hablar de otro informe, el que presentaron maquinistas el pasado mes de agosto, en el que ya alertaban de la peligrosidad de este tramo por ir a 300 kilómetros hora y pedían rebajar esa velocidad. Además, no ha sido el único incidente registrado en este punto, ya podemos considerarlo negro, porque en los últimos 15 meses se llegaron a detectar cerca de una decena de incidentes. Vamos a verlo. El descarrilamiento en Adamuz supone en lo que llevamos de siglo el siniestro con mayor número de fallecidos en alta velocidad. Un accidente que se producía presuntamente cuando un tren Irio dirección Málaga-Atocha invadía la vía contigua justo en el momento en el que un tren Alvia dirección Madrid-Huelva pasaba por ella.
El sindicato mayoritario de maquinistas ya había solicitado en agosto de 2025 que se redujese la velocidad máxima a 250 km por hora, en corredores clave entre Madrid y Sevilla, Málaga, Valencia o Barcelona. Los propios conductores alertaban de la peligrosidad debido al desgaste de la infraestructura, la falta de inversión en las vías para mejorar su estado y las altas velocidades que tenían que soportar las infraestructuras. Unos hechos que estaban provocando numerosas averías y una constante degradación, causando daños en los carriles y los propios trenes. A pesar de las advertencias de los profesionales y de lo inestables que se estaban volviendo las estructuras de las vías, y también de los continuos avisos por parte de los pasajeros e incidencias notificadas a través de los canales oficiales, parece ser que la actuación por parte de los responsables podría no haber sido suficiente. El Ejecutivo descartó argumentos técnicos para atender la reclamación de los conductores en los trenes a través de una respuesta por escrito el pasado 18 de noviembre. Alegaban haber atendido todas las incidencias notificadas en la zona entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, insistían en haberlas resuelto definitivamente y añadían una serie de contratos realizados para su supuesto mantenimiento. Ahora, tras el siniestro que se ha cobrado al menos 39 vidas, las advertencias de los maquinistas y las incidencias registradas cobran una nueva dimensión, mientras la investigación avanza para determinar si el accidente pudo haberse evitado. Pues incidentes frecuentes en ese tramo del siniestro, no solamente alertados por los propios maquinistas, no solamente denunciados por propios usuarios de esa línea, sino también a través del Senado mandaron un escrito al Gobierno para que estudiasen, para que reparasen, para que trabajasen sobre esa zona afectada. Yo creo que la palabra clave ahora es inestabilidad del sistema, ¿no? Es decir, lo que hablábamos al principio, hemos pasado de un AVE que era como el granito a una situación en la que ya vamos a empezar a tener hasta miedo. O sea, ya no es solo que vayas a una estación y a ver si tienes suerte y sale a su hora, sino que encima cuando coja cierta velocidad o cualquier vibración, vamos a ver cómo se recupera la confianza en el sistema de alta velocidad español, en el que las últimas noticias de los últimos, 2 años, 3 años, es que no hay noticia buena. Porque el que llegue puntual, eso era lo normal. Acordaros cuando si pasaba de 5 minutos, creo que era, o de 10 minutos, te devolvían una parte. Te voy a interrumpir porque nos vamos a ir directamente hasta la sede nacional de Vox, porque allí José Antonio Fuster está ofreciendo la rueda de prensa. Protección Civil, guardias civiles, policías, también los servicios de ferrocarriles, la durísima labor que tienen todavía por delante y que llevan desempeñando toda la noche y toda la mañana sin descanso. En momentos como este es evidente que lo primero es el acompañamiento humano y el respeto al dolor, pero les aseguro, estamos sorprendidos por la sorpresa que supone que Vox siga trabajando. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe que lamentamos en el alma. Hoy es el día de comenzar a hacernos preguntas y a exigir responsabilidades, porque desde hace años, por desgracia, se ha venido advirtiendo el deterioro sin precedentes de todas nuestras infraestructuras públicas. Aquí voy a usar las propias palabras del presidente de Renfe, que hoy mismo ha dicho, a propósito del accidente, que debe de haber sido un fallo en la infraestructura. Que nadie tenga duda de que Vox va a trabajar para que se sepa toda la verdad, hasta el final, de que se depuren las responsabilidades que pudiera haber. Insisto, Vox no va a parar, ni hoy, ni nunca, ni va a detenerse, porque ya tenemos a muchos que, por desgracia, están usando el silencio en esta tragedia nacional para eludir sus responsabilidades. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Nuestros diputados en el Congreso ya están preparando una batería de iniciativas para obtener toda la información necesaria sobre el estado de la infraestructura. Y trabajan y lo preparan porque debemos trabajar más, mucho más, para frenar el deterioro y el hundimiento de España. Debemos trabajar más
mucho más, para que cuando los españoles nos den su confianza, revertir el abandono progresivo de nuestras infraestructuras críticas, vitales, básicas. Un abandono progresivo, además, que coincide con la decisión de este Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles para financiar redes ferroviarias en otros países. Y si a esto le sumamos a toda la cúpula anterior del Ministerio de Transporte, es decir, del Ministerio Socialista encargado de mantener y garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras ferroviarias, esa cúpula encarcelada o investigada por delitos gravísimos de corrupción, pues es un cóctel muy peligroso. Estos son hechos, no opiniones. Y por eso hoy muchos españoles, una gran mayoría de españoles, se hacen preguntas que nosotros en Vox vamos a trabajar para responder. Desde Vox lo decimos con claridad. La seguridad de los españoles debe estar por encima de cualquier agenda ideológica. Antes de financiar infraestructuras en el extranjero, hay que garantizar que ningún español ponga en peligro su vida por falta de mantenimiento, inversión o previsión en su propio país. Y si además alguien que debía trabajar para garantizar nuestra seguridad se ha dedicado a robar y a colocar enchufados en empresas críticas, debe pagar por ello. Exigimos una auditoría seria del estado de la red ferroviaria, un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno. No aceptaremos que la ruina del Gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado. España no necesita más propaganda. España necesita infraestructuras seguras, bien mantenidas y pensadas para servir a los ciudadanos. Este es el compromiso de Vox con las víctimas, con la verdad y con el interés nacional. Nosotros queremos conocer toda la verdad, igual que queremos conocer toda la verdad, por ejemplo, de lo que ocurrió con el apagón, que mantuvo 24 horas apagada una gran nación como España. Nosotros no permitiremos y animamos a los medios de comunicación a que tampoco permitan que nadie use una tragedia para esconderse en el silencio y eludir responsabilidades. Y me pongo a su disposición para cualquier pregunta que deseen hacer. Quiero preguntarle por dos asuntos. Uno, el PSOE y el PP, en solidaridad por lo ocurrido en Ademuz, van a retrasar unos días los actos de campaña en Aragón. No sé si Vox piensa hacer lo mismo o qué le parece esta decisión. Y también quiero preguntarle por las negociaciones para cerrar un gobierno en Extremadura entre PP y Vox. ¿En qué punto se encuentran esas conversaciones? Los populares apuntan a que el pacto con ustedes estaba casi cerrado, pero que ustedes les han comunicado como una ruptura definitiva de las negociaciones. No sé si nos puede arrojar luz en este asunto. Gracias. Bueno, no es el día para hablar mucho de Extremadura, pero intentaré contestarle lo mejor que pueda. Nosotros no vamos a dejar de trabajar, ni un solo momento, ni un solo día. Lo que hagan los otros partidos, digo, algunos nos da la sensación de lo que quieren es esconderse detrás de ese silencio para eludir responsabilidades. Nosotros no lo vamos a hacer. En ningún caso. Vamos a seguir trabajando. En cuanto a Extremadura, nosotros no rompemos nada. Nosotros comunicamos. Y comunicamos nuestras exigencias, nuestras condiciones, que son extraordinariamente razonables. Tan razonables que son las que se aprobaron en Valencia, por ejemplo. Entonces, hasta ahí, pero vamos, en ningún caso nosotros rompemos nada. Nosotros seguimos pensando lo mismo, que se puede negociar, que se debe negociar, que nosotros queremos
Siempre hemos querido, eso lo he dicho muchas veces, yo he estado aquí y lo he repetido hasta la saciedad, nosotros somos un partido de gobierno que queremos gobernar. Lo dije. Pues escuchábamos a José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, haciendo alusión a que es día de preguntas, es día de buscar responsabilidades. También aseguraba que los diputados del Congreso de Vox ya están trabajando en una batería de iniciativas para intentar evitar, para intentar mejorar esta catástrofe. Y un último apunte que escuchábamos por la actualidad que pasa con respecto a Extremadura, aseguraba que continúan trabajando, que continúan esas negociaciones, pero que en ningún momento Vox romperá nada, porque venía a decir que la pelota está más bien en el tejado del Partido Popular, que saben las líneas rojas que tiene Vox y que dependen de ellos llegar o no a un acuerdo. Antes de irnos en directo a José Antonio Fuster, estaba Miguel hablando, explicando esa situación que acabamos de escuchar sobre los incidentes, esos conflictos que ya había presentado en varias ocasiones este tramo del tren. No, bueno, vamos a ver, yo creo que los primeros que están interesados, o sea, que no son unos kamikazes, son los propios conductores. Es decir, entonces, evidentemente, si hay, no sé, excepto que haya un momento de enajenación o locura, que no creo que sea el caso, si no puedes ir, y parece que no iba ni a 240, iba a 200 aproximadamente, es correcto, ¿no? Pero lo que pasa es que eso hay que meterlo en el contexto de toda la red que se está actualizando, entre otras cosas porque se ha hecho se ha abierto el sistema del tren de alta velocidad pues de esa manera muy a la española, ¿no? Es decir, en el año 21 empiezan a entrar tanto los franceses como los italianos, y se aumenta un 77% el tráfico. Esos son los datos de la Comisión Nacional de la Competencia. Claro, una ruta como un trayecto como Barcelona pasa de 8 o 9 frecuencias en un sentido, pasa a 25, 26, 27. Claro, o sea, hay un desgaste, y ahí lo que estábamos hablando antes es que nadie está... O sea, está muy bien que usted abra la competencia, pero tendrá que tener en cuenta usted las consecuencias, y ahí tendrá que haber un ingeniero que habrá dado el informe, no me cabe la menor duda, y un político que diga, pues oye, vamos adelante, o bueno, déjalo estar, ya veremos. Bueno, ya veremos. Contando además, Miguel, que si tú abres a DIF, que en el fondo es lo que abres, a un segundo operador, este no es gratis, ¿eh? O sea que lo abres y te paga, con lo cual hay ingresos y con lo cual hay que hacer inversiones para asegurarse que... Sí, pero antes de que te pague, tendrás que decir, oiga, no esperemos ¿Está en condiciones o no está en condiciones? Ya, pero además después te están ingresando porque vas entrando operadores y están ingresando para que mejores la vía, no para que digas, vaya chollo. Barajas que te aterricen 100 aviones, que de repente te aterricen 300 por la goma, por el mantenimiento, por el asfalto, eso hay que preverlo. Claro. Entonces, el gran tema... Y precisamente el ministro ayer, cuando salió en la comparecencia que tuvo, en fin, pues de esas circunstancias, lo explicó muy bien. Oiga, estas son de las zonas que se acaban de invertir 700 millones, que estaban ya actualizadas, con lo cual es todo mucho más raro, ¿no? Pero evidentemente, lo que tú no puedes hacer es abrir la competencia sin tener en cuenta toda la red, que es la segunda parte. Por eso es mentira, o sea, es falso cuando se dice, no, este es el medio más ecológico y más barato. No, más barato no. Es decir, porque tiene unos mantenimientos brutales que hay que hacer. No hablamos nada del tramo de Asturias, es decir, lo del puerto de Pajares, eso es un mantenimiento constante, brutal y tal. Y como lo dejes de dar 2 días... La temperatura de los... Claro, y siempre para terminar un detalle, no olvidéis que los aves van con un sistema que va, no sé si son 5 o 7 kilómetros por delante, con los sensores, que fueran un sonar, de tal manera que además... No, el conductor tiene que estar permanentemente tocando el volante, no es exactamente un volante, ¿no? Por si se duerme, porque entonces activa el conductor dormido y entonces se para. Y esos 7 o 10, no sé cuántos kilómetros son, pero son muchísimos. Si hubiera una rotura de la vía, te lo está advirtiendo. Si hay un obstáculo en la vía, te lo va advirtiendo. Porque con la suficiente distancia para parar. 4 kilómetros que dices tú es que es un segundico. O sea, no, es que tienen un margen. No te enteras si te lo has comido. Porque párate esta 300 máquina, kilómetros. Sí, eso que decías, me parece que está, no sé, una mano en el pie, que en el momento que deja de apretar se clava el freno. Tienen que ir tocando.
Otra de las últimas noticias que nos están llegando es que el descarrilamiento del Irios se produjo tan solo 20 segundos antes de que impactase, aunque también se está investigando si realmente llegaron a chocar o no el Albia con el Irios. Tan solo fue de 20 segundos antes. Mucha gente se preguntaba cómo no alertaron, cómo no avisaron al Albia que iba dirección Huelva de que se encontraba un tren descarrilado. Pues porque hablaban de 4 minutos. Pues aquí, la información que llega a estas horas es que tan solo fueron 20 segundos y 20 segundos... 4 minutos era avisable, no sé si frenable, pero avisable. Pero 20 segundos a 205, 210 kilómetros por hora es impensable. Ni empezar a la María. También más noticias, Miguel Ángel, te voy a dar paso ahora mismo. También más noticias que nos siguen llegando es que, bueno, se conocía la noticia de que el gobierno de España iba a decretar luto nacional. Pues bien, entrará esta misma noche y serán 3 días de luto nacional, como decíamos, por esta tragedia, que al menos podemos confirmar esas 39 víctimas mortales. Ahora sí, Miguel Ángel. Sí, ya he comentado yo que ese día de, pues eso, de tristeza, de estar con los muertos y sus familiares y los heridos, y que cualquier connotación política debía dejarse a margen. Mañana, o a partir de mañana, o cuando acabe el luto nacional, lo que sí hay que ver, por ejemplo, es de esos 10 casos que se dicen que se habían subsanado totalmente, el Ministerio decía eso, que sea cierto y que demuestren con hechos que se habían subsanado. Y bueno, una investigación que yo confío pues que sea, ya digo, mejor que la del apagón, y que si existe un grupo de investigación no sea como el del COVID, que al final no existía, cosas de estas. Eso es lo que no podemos permitir que suceda nunca más en España. Tenemos que tener una seriedad, porque en otras cosas va el prestigio español. Vamos a ver, ¿en qué lugar queda el prestigio de Renfe ahora mismo a nivel internacional? Por los suelos. No es que fuese demasiado bueno últimamente, ¿no? Pero ahora queda por los suelos. La inseguridad de los trenes españoles va a estar ahora mismo en todas las portadas internacionales. Y por desgracia, es cierto que esa inseguridad existe. Vamos a escuchar, porque también se han pronunciado en estos últimos minutos los reyes de España y decían esto. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias. Está previsto que mañana se desplacen hasta el lugar de los hechos. También en estos últimos minutos ha vuelto a hablar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha dicho que los trabajos no van a ser rápidos porque todavía continúan rescatando a las víctimas, que es un verdadero amasijo de hierros esos vagones que habían descarrilado, y como decíamos, tampoco está previsto que en las próximas horas con rapidez se vuelva a recuperar ese tráfico ferroviario entre Madrid y la Comunidad de Andalucía. Francas. Yo creo que va para largo esto, porque hay que revisar la vía bastante, porque el choque hace que se pueda haber movido todo, y sacar estos trenes, una grúa normal no lo saca, etcétera, etcétera. Supongo que el Ministerio lo que habrá previsto son servicios de autobuses, porque claro, hay mucha gente que tenía los viajes de AVE no se compran de hoy para ayer. Se suelen comprar de hoy para unos cuantos días, con lo cual sabes perfectamente. Entonces ese servicio habrá que darlo de otra manera. Y sobre todo lo más importante, que se continúa rescatando a víctimas, y como en toda tragedia, según van pasando las horas, más complicado es encontrar a estas víctimas con vida. Bueno, los expertos estaban ayer señalando, los ingenieros, ¿no? Mínimo 72 horas, y lo normal es que nos vayamos al viernes al fin de semana, ¿no? Es decir, quitarlos, bueno, pues es, entre comillas, relativamente fácil, pero luego hay que asentar el suelo, reconstruir las infraestructuras, y aunque estén 24 horas que estarán... Y comprobarla. ¿No? Claro. Y luego también vuelve a provocar esto una reflexión sobre el sistema español, ¿no? Es decir, de nuevo, tú lo has dicho al principio, se corta España en dos,
de la meseta para arriba, de la meseta para abajo, ¿no? Y no tenemos... Y bueno, tenemos alternativas. Tenemos los coches, evidentemente, tenemos los autobuses y tenemos los aviones, ¿no? Pero que esa espina dorsal... Y el senderismo también, pero... No, la espina dorsal con Andalucía está siendo este año golpeadísima, ¿eh? Y además hay una espina, no hay tres. Porque sí, es decir, el corredor mediterráneo está en la idea de Dios del futuro. Vamos con más últimas horas que nos van llegando. Una de ellas es que el Senado suspende su actividad durante los 3 próximos días, coincidiendo con esos 3 días de luto nacional. También que se pospone el inicio de la campaña electoral en Aragón. Ya saben, las elecciones están fijadas para el próximo 8 de Aragón. También se ha suspendido esta misma mañana la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, una comparecencia en la que iba a anunciar la fecha en la que se iban a celebrar los comicios electorales. Y ya saben que también estaban citados hoy por la mañana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para poner sobre la mesa ese envío o no de tropas a Ucrania. Pues bien, también a última hora de la tarde de ayer quedaba suspendida esa reunión y el propio Alberto Núñez Feijóo está manteniendo en estos mismos momentos una reunión con el expresidente de Renfe en un comité de urgencia para intentar ayudar en la medida de lo posible ante esta tragedia. Vamos a recordarle todo lo que se sabe hasta esta hora de ese trágico suceso que arrancaba ayer a las 8 menos cuarto. Domingo por la tarde, 18:40, el tren Irio 6189 con más de 300 pasajeros sale desde Málaga con destino a Madrid. Alrededor de las 19:45, a la altura de Adamuz, Córdoba, los últimos vagones del tren Irio descarrilan y cruzan la vía. Otro tren Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario, también tiene un accidente. La incertidumbre es máxima para los pasajeros. El desconcierto empieza a poner nerviosos a los que van en otros vagones que no imaginan el alcance de lo ocurrido. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. El trabajador les indica que mantengan la calma y que mejor esperar dentro. La realidad de fuera, inimaginable. Entonces tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. En estas imágenes se puede ver como en el interior del vagón aún hay personas sacando heridos, sacando objetos personales, ropa de abrigo, con los primeros servicios de emergencia que consiguieron llegar hasta el lugar. Nada fácil, por cierto. Al otro lado, la escena es totalmente devastadora. Los 2 primeros vagones del Alvia salieron despedidos y quedaron encajados en un talud situado al lado de las vías. Su estado, totalmente retorcidos, con pasajeros atrapados, donde estaría el mayor número de víctimas mortales. Llegaron a caer por un terraplén de 4 metros de altura. Más de 200 efectivos de Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana, de Tráfico, helicópteros, drones, el equipo central de inspecciones oculares de criminalística trabajan en la zona para aclarar y despejar las dudas sobre las causas de este terrible accidente. Durante toda la noche los servicios de emergencia han trabajado para trasladar a heridos, a víctimas. Se formaban de hecho caravanas de ambulancias en las carreteras cercanas a Adamuz. El polideportivo del municipio, convertido desde ayer en hospital de campaña y en el centro de coordinación de emergencias. Se vivieron auténticas escenas de terror. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital. Y ahora que ya está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Miedo, desconcierto, confusión e incertidumbre. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. El pánico se apoderó de los pasajeros que salvaron su vida, siendo testigos de cómo otros la perdían.
Pues testimonios realmente desgarradores. También desde aquí, bueno, pues dar la enhorabuena en la medida de lo posible a ese trabajador del propio tren Iro, que intentó tranquilizar con esa calma a todos los pasajeros, dando, bueno, pues una serie de consejos que casi seguro cualquiera estaríamos atacados de los nervios, hubiésemos perdido esos nervios, y él con esa templanza consiguió calmar, consiguió informar y mantener en la medida de lo posible seguros a todos los pasajeros. ¿Querías hacer un apunte antes de irnos a publicidad, Sí, Francas? felicitar al Senado por su capacidad de escurrir el bulto si va a hacer vacaciones porque haya pasado eso. A ver, supongo que lo que van a hacer es irse corriendo todos ahí a ayudar. Si es este caso, entiendo que tengan vacaciones. Pero si no es este caso, lo que tienen más cara que espalda. Y les recordaría simplemente por aquello de que de vez en cuando miran a Inglaterra. En la Segunda Guerra Mundial el Parlamento inglés no paró ni un puñetero día. Nos vamos a ir a publicidad, pero les recuerdo, a partir de la 1:30 está previsto que Pedro Sánchez junto con Óscar Puente den una rueda de prensa en la que ya ha adelantado al propio ministro de Transportes la gravedad de lo que se están encontrando sobre el terreno y que, como era de esperar, de momento no se saben las causas de ese trágico accidente. Nos vamos a publicidad y enseguida seguimos hablando de ello. 1:01 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña. La política autonómica continúa mandando en su justa medida en un día como hoy, pero confirmarles que las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León están ya confirmadas para el domingo 15 de marzo. Le decía hace unos minutos que el propio Alfonso Fernández Mañueco había cancelado esa comparecencia de prensa, pero hoy era ese último día para hacer oficial esa convocatoria de elecciones autonómicas. La fecha, les recuerdo, el próximo domingo 15 de marzo, otra cita electoral, otra cita de comicios autonómicos. Continuamos con el tema del día, sin ninguna duda, con ese accidente ferroviario que nos deja al menos 39 víctimas mortales. Las reacciones de los políticos nacionales no se hicieron esperar desde primera hora de los acontecimientos. Uno de los primeros en hacerlo era el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X, en el que hacía mención a que hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mi más sincera condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en estos momentos tan duros. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada y sin descanso. También hacía lo propio el propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que decía en su cuenta de X: las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir al propio Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana. Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia. Y también el líder de Vox, el presidente de Vox, Santiago Abascal, a través de su cuenta en X, se pronunciaba y decía: como toda España, sigo con atención y desolación las informaciones del accidente ferroviario de Córdoba. Roguemos ya por las víctimas y espero que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos. Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos ha golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad en la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios supla la incapacidad manifiesta del poder político. Como decíamos, las reacciones no se hicieron esperar desde primera hora de la noche de ayer. En el caso de Santiago Abascal, por supuesto, priorizando a las víctimas, priorizando a los heridos, pero también con ese recado directo hacia este gobierno de España. Bueno, yo creo que... no sé si me he adelantado. No, por supuesto. No, vamos a ver, yo creo que hay que destacar una cosa que no hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es decir, por un lado están los políticos que han hecho lo que tienen que hacer, mostrar las condolencias y quedarse un poco al margen en general. Pero luego que hay que destacar que en estas situaciones sale lo mejor de España, ¿no? Es decir, estamos hablando de Adamuz, que es una... porque esto ha ocurrido cerca de una población. Esto te ocurre ahí en Despeñaperros, en estos descampados donde difícil acceso, o en un túnel, y bueno, ya hubiera sido tremendo, porque afortunadamente el tiempo que estuvieron las víctimas solas fue bastante más corto que si hubiera pillado en un descampado, porque había un pueblo pequeño, para lo que es Andalucía. 4.000 habitantes. 4.000 y 5.000 habitantes. Andalucía son 15.000, 20.000 y tal, pero como el pueblo se vuelca. Es decir, la gente entrando con los quads, dejando sus casas, habilitando el polideportivo, a la espera de que llegasen, pues hombre, las protecciones civiles, las ambulancias y todo eso, ¿no? Y esto en un contexto de oscuridad, porque en estos casos se va la luz. Tú imagínate con la temperatura que podía haber anoche en
en ese trayecto en Córdoba y cómo sale lo mejor de la solidaridad, ¿no? Es decir, desde Castilla-La Mancha enviando los bancos de sangre, desviándolos para el Hospital Provincial de Córdoba, y esa es la parte que nos reconcilia, ¿no? Es decir, los políticos evidentemente luego entrarán, empezaremos el despelleje y además... Y será necesario, ¿eh? Si será necesario, si llegamos a una verdad, porque luego montamos 14 comisiones y lo que se convierte es en un circo de 3 pistas que simplemente lo único que busca es el titular, la imagen, el infoshow para salir luego en un informativo y nunca la verdad. No, yo no he conocido ninguna comisión en España que haya llegado a conclusiones y que haya descubierto algo, ¿no? Pero la reacción de esa España, que es la que tuvimos en la Dana, que es la que hemos tenido ahora, la que está en las catástrofes, eso nos reconcilia con todo. Y que yo no sé cómo sea en otros países, pero que en nuestro caso es un santo y seña de generosidad y de entrega, que lo reconocían estos mismos, las mismas víctimas, ¿no? Como dentro de los trenes, o sea, la gente absolutamente solidaria, no era un sálvase quien pueda, sino todo el mundo, el que podía, echaba una mano. Y hay que destacar también lo que hemos visto, el personal de Irío, o sea, ese hombre con el chaleco, llamando a la calma, ordenando las cosas, es decir, oye, que en esos momentos me imagino que él tendrá su tembleque como cualquiera, ¿no? Pero al final están preparados, han sido instruidos para que situaciones como estas, que son límites, que seguramente no te va a ocurrir en la vida una catástrofe, si te toca estás preparado, ¿no? Sí. Yo, aunque soy muy mayor, todavía confío que tarde o temprano tengamos políticos a la altura de los ciudadanos. Pero por desgracia hoy no los tenemos. Sí, pero bueno, desde el CIS estamos buscándolos. A mí me ha gustado que Pedro Sánchez ha mejorado mucho, porque en Valencia más bien hubiera puesto un párrafo de que si queréis ayuda me la pedís y avisar a la autoridad que se espabile, que es su territorio. Y aquí no ha dicho nada de esto. No. Bueno, fíjate lo que se tardó en movilizar a la unidad o al batallón o lo que hay en Sevilla de la UME, ¿no? Que aquí no ha dicho que espabilate tú, pero hay, ¿cómo se llama? Al presidente de Andalucía, dice, Juanma, espabilate que es tu casa, si quieres algo ya avisarás. Y yo estoy en la India. O sea, pero el problema es que aquí se ha producido la catástrofe en algo que es directamente responsabilidad del gobierno central. Bueno, esa es la diferencia. Por el AVE. Con lo cual, claro, por el AVE y por la estructura ferroviaria. Por eso no pueden derivar esa responsabilidad en una comunidad autónoma a decir, bueno, ya te las apañes. No, ahora eres tú el que te la tienes que apañar. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos, ha habido una reacción que no hubo en su momento y que fue parte del problema de por qué se produjeron muchas víctimas que se podían haber evitado en esos 3 días de inasistencia, ¿no? Sin duda, si podemos sacar la parte más positiva, si es que se puede sacar de esta tragedia, como comentaba Miguel, es la solidaridad de todos los españoles. Veíamos a ese pueblo volcado en intentar ayudar en su medida, en todo lo que estaba en su mano, a todas las víctimas. Y otro ejemplo lo encontramos con esos bancos de donación de sangre, porque si bien la Junta de Andalucía hacía un llamamiento para que todos los ciudadanos, para que todos los andaluces se acercasen a poder donar sangre, la última hora que nos llega es que todas las reservas están completas, que en estos momentos no harían falta más sangre, pero sí que hacen un llamamiento escalonado de cara a los próximos días, porque esas reservas se irán agotando y sí que seguirá siendo necesaria para todos esos heridos que han sufrido este terrible accidente. Veíamos esas reacciones de políticos nacionales, pues también políticos internacionales han querido mandar sus condolencias a todos los españoles. Lo hacía, por ejemplo, a través de su cuenta de X, Ursula von der Leyen, que decía que recibe las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche, recordaba la propia Ursula von der Leyen, estáis en mis pensamientos. También Orbán hacía lo propio a través de su cuenta de X y decía: nuestros pensamientos y oraciones acompañan a las víctimas y sus familias tras el trágico accidente ferroviario en España. Hungría se solidariza con el pueblo español en estos momentos, recalcaba, tan difíciles. Y Macron hacía lo propio también a través de la misma red social y decía: una tragedia ferroviaria ha azotado Andalucía. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia les acompaña de nuevo. Francia, el país vecino, volvía a mostrar esa parte más solidaria como lo había hecho en las últimas catástrofes que han azotado nuestro país. Francas. No, que es muy interesante que Macron y Van der Pony hablan de pensamientos y Orbán habla de pensamientos y oraciones.
Yo los pensamientos de la Van der Ponies que me importa un pimiento porque no me resuelven nada. Reza, coño. Bien, bueno. No tengo nada más que añadir. Bueno, es lo que en estos momentos, esta catarata de solidaridad es lo normal, ¿no? Si esto es de carril, es decir, si no estás, pues hombre, es acercante. Vamos a ver, yo viendo esto de las cuentas de X, yo como soy totalmente opuesto a las chismas estas, ¿estamos seguros de que solo los han escrito los políticos? Bueno, o sus equipos. No, ellos no han escrito seguro, pero han autorizado. Claro, evidentemente. Se prepara el mensaje, hoy enviamos esto y el político corrige que 3 líneas y sí, envíalo. Y el que lo pone sabe quién es el jefe. Siempre de agradecer que alguien se compadezca, pero bueno, pongámoslos en el justo precio que pueda tener esas condolencias. Son algo, imagen, que de lo que viven los políticos. Porque me imagino que el de Portugal habrá hecho lo mismo. Bueno, como están en elecciones, igual ha tenido lío. Italianos, sigo diciendo, bien, me parece bien, pero lo que hace falta a lo mejor efectivamente es rezar por las víctimas y algo más, ¿no? Pues una noticia que ha atravesado, como era de esperar, las fronteras, y muchos medios de comunicación internacional se han hecho eco de esta tragedia que estamos sufriendo aquí en España. Ven, por ejemplo, el Corriere della Sera italiano, que dice: España, 2 trenes descarrilaron en Andalucía, 39 muertos. La duda, ¿es una línea recta? ¿Cómo pudo pasar esto? La hipótesis, un cruce roto. Así titulaba este periódico italiano. Otro más, Le Soir, en Francia, un accidente extremadamente extraño. Va entre comillas, porque ya saben, esa frase la pronunció ayer en esa comparecencia de urgencia el propio Óscar Puente. Añade además que sabemos sobre las circunstancias del desastre ferroviario en España. Le Monde, otro diario francés, asegura que el accidente de tren en España, al menos 39 muertos y más de 120 heridos, un balance que no es definitivo. Un tren de alta velocidad operado por la compañía Irio descarriló la noche del domingo cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, antes de colisionar con un tren de Renfe que circulaba en sentido contrario. Washington Post, al menos 39 muertos en España al colisionar 2 trenes de alta velocidad tras descarrilar. Y otro más, New York Times, trenes de alta velocidad chocan tras descarrilar en España, con un saldo de al menos 39 muertos. Es de esperar que una noticia como esta se haga eco. Parece que 2 trenes de alta velocidad no es correcto. Porque uno de ellos no es de alta velocidad. Uno es de velocidad alta y otro de alta velocidad. Pero, en fin, desde el Washington Post, para que se enteren de esta sutileza, también entiendo que... A mí me ha sorprendido que la prensa francesa no remarcase un tren italiano. Italiano, a mí también me ha chocado. La italiana Irio. Sobre todo porque además Francia es otro de los competidores, que son, porque no olvidemos que son empresas públicas. La empresa francesa también opera en nuestra vida. Pero eso pasa lo mismo que los políticos. ¿Por qué no se meten los políticos con otros, en definitiva, a fondo? Porque lo que hace uno, a lo mejor lo hace otro al día siguiente, ¿no? Y este accidente que ha tenido un tren, que detrás de ello está una empresa italiana, mañana lo puede tener la empresa, un tren que esté detrás la empresa francesa. Con lo cual, lo famoso entre fontaneros, no te pise la manguera, ¿no? Y es importante recalcar a la 1:13 del mediodía que tampoco se puede dar por hecho que esos 2 trenes hayan colisionado. Continúan las investigaciones, pero de momento nadie confirma que este terrible suceso se debiese a que colisionase, a que el tren Irio se llevase por delante al tren Alvia. Vamos con más temas, vamos a analizar, porque si bien es cierto que el tren se ha convertido sin ninguna duda en uno de los medios de transporte más comunes, más usados en nuestro país, en el 2025 lo cerraba con unas cifras récord, lo cierto es que desde el Gobierno, desde el propio Ministerio de Transportes, la inversión cada vez es menor. Absoluta conmoción tras el choque entre un tren de Irio que realizaba el trayecto Málaga-Madrid y un tren Alvia que circulaba en sentido contrario Madrid-Huelva. Un accidente que ha dejado decenas de víctimas mortales. La infraestructura ferroviaria en la que se produjo el siniestro depende directamente de Adif, entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La red ferroviaria afectada contaba con una antigüedad media de 34 años, un factor que, unido al mayor nivel de exigencia que soporta la vía y al déficit histórico de inversión,
vuelve a situar en el foco el estado de las infraestructuras. Según las propias memorias anuales de Renfe, entre 2009 y 2018, la inversión real bruta en infraestructuras ferroviarias se desplomó desde más de 6.500 millones de euros anuales hasta poco más de 2.300 millones. En los últimos ejercicios, la inversión se ha recuperado hasta rondar los 4.000 millones de euros, una cifra que, sin embargo, sigue siendo insuficiente para dotar la red de una estructura acorde a la de un país avanzado. A ello se suma la falta de una hoja de ruta presupuestaria estable por parte del Ejecutivo, lo que ha impedido una planificación a largo plazo capaz de corregir las carencias acumuladas durante más de una década. El propio ministro de Transportes señaló tras el accidente que el tramo de vía donde se produjo el siniestro había sido renovado hacía apenas unos meses, con una inversión de 700 millones de euros. Un dato que refuerza la idea de que invertir de forma puntual no elimina el riesgo cuando se parte de una situación de infrainversión prolongada y no de una senda sostenida en el tiempo, como la que garantizarían unos presupuestos generales. Pese a ello, Óscar Puente calificó las circunstancias del accidente de completamente extrañas. El suceso se produce tras unos meses marcados por retrasos, recortes en las políticas de compensación y diversos incidentes en la red. Precisamente les contábamos el pasado viernes en el último programa que había hasta 16 ministerios del Gobierno que no habían ejecutado ni siquiera el 50% de esos fondos europeos, y uno de los más señalados en esa falta de ejecución era precisamente este Ministerio de Transportes, al que le llegan fondos europeos y sin embargo se quedan sin poder ejecutar, sin poder invertir, entre otros aspectos, en vías, en las propias maquinarias de los trenes. ¿Nos sorprende o no nos sorprende, Francas? Hombre, sobre todo en ministerios que exigen inversión, hay que ser muy, iba a decir cazurro, pero vamos, para no meterme con los aragoneses hay que ser bastante mongolín, para no meterme con los mongoles, para no ser capaz de... Pues estás metido con toda ¿no? España, macho. O sea, que es que no es nada complicado. En ministerios de inversiones, pues con mejorar, es que puedes mejorar lo que te dé la gana, porque está todo es mejorable. Exacto. Es que es un pozo sin fondo, o sea, que ese argumento... Si yo creo que aquí lo más trágico es quién está al frente de este ministerio. Es decir, que encima es un hombre que tiene la credibilidad agotada, que es un hombre que es un encimador, o sea, que va buscando la bronca, que pasa Madina y le casca a Madina, pasa otro del PSOE, está siempre en la bronca. Y entonces, cuando ocurren estas cosas, claro, ¿en qué te fijas? Dice, hombre, si tienes mucha más inquietud porque si dijeras, oiga, hay un tipo serio, sosegado, que se le ve en su sitio, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del ministro Planas, ¿no? O sea, que dentro de lo que es el gobierno, pues es un tipo que es discreto, ¿no? Y que intenta mantener la distancia con la bronca diaria, ¿no? Y eso también te da un cierto margen de maniobra. Cuando estás en la bronca permanente, en la confrontación con todos, donde además juntas la socarronería con la antipatía, con la ordinariedad, es decir, ser maleducado, cuando te sale un problema como este, pues ¿qué apuntamos todos? Oiga, a lo mejor usted tenía que estar, que a lo mejor no hay evidentemente necesariamente una causa-efecto, ¿no? Pero usted tendría que estar, en lugar de estar haciendo tanto tuit, tendría que estar más centrado, más discreto, que bastantes problemas tiene usted, porque es el ministerio seguramente más importante, puesto que toca todo. Toca montes, toca carreteras, toca ferrocarriles, toca aviones, toca puentes. Con inversiones, sí. Toca todo. Y toca política territorial directamente, y es el que afecta a los ayuntamientos, el que afecta a las comunidades, con lo cual es donde está todo el tema electoral trabajando. La vertebración de España pasa por el Ministerio de Fomento. Con lo cual es un ministerio que siempre se ha puesto a gente que se mueva muy sutilmente para saber a quién hay que dar más y a quién hay que dar menos, lo cual no deja de ser miserable. Sí, el ministro Puente ha dicho que este accidente es especialmente extraño. No, lo que es especialmente extraño es que él sea el ministro. Eso sí que es especialmente extraño. Respecto al tema de que los ministerios no gastan más que el 50%, si es que no saben. Si es que cuando tú te rodeas de incompetentes y han creado realmente verdaderos equipos en los que los incompetentes son la norma, pues llega un momento que como no sabes, no gestionas. Gestionar no es fácil. No es que te den el dinero, y hago un expediente, no. Ese expediente tiene que estar respaldado, para empezar, desde un punto de vista técnico. Si tú a los técnicos les pones pegas,
de que no, yo quiero llegar a esta conclusión en ese expediente va mucho más despacio, porque para conseguir enmascarar eso se tarda mucho más. Y hacer un concurso, porque lógicamente las grandes inversiones exigen por suerte concurso, ahora está llevando más de un año a hacer un concurso normalito. Cuando el concurso ya no es normalito, porque los de transporte no lo son, te puedes tirar 2 años y 2 años y medio en hacer un concurso serio. Si ya digo, si encima hay intereses políticos para llegar a una conclusión en ese expediente, como cada paso que das puede afectar a esa conclusión, el expediente se separa hasta conseguir que en esa fase de la tramitación lleguemos a la conclusión. Bueno, son verdaderamente inútiles y en parte están condicionados por sus propios intereses. Y si no pretendes tomar el pelo a la parte privada, porque claro, eso supongo que es tan fácil o tan difícil como cualquier ministerio debe tener planes de futuro, cosas que sabe que tiene que hacer, y si abres la puerta a la parte privada, pues tienes ahí, inmediatamente van a aparecer, a no ser que la parte privada sepa que le tomas el pelo como le has tomado hasta ahora. Es decir, que le das un crédito para después devolverlo con no sé qué historias, que le das un no sé qué pero resulta que no sé cuántos, o que tiene que hacer más papeles que un tonto que escribir el Quijote. Cosa que preguntas a los gestores y es lo que te dicen. ¿Y por qué te dicen que nadie quiere participar en según qué cosa? Pues porque después no llega el dinero, porque en medio hay que estar horas y horas haciendo un papeleo y resulta que en el fondo es un crédito falso porque lo que iba a ser de una manera, hay una letra pequeña que dice que no sé qué, que no sé cuál, que es lo que ha contado José Ramón Riera hace nada. Por ejemplo, la letra pequeña. Basamos todos en mentiras o medias verdades que son tan malas como las mentiras. Tenemos el famoso fondo soberano que se va a crear. Eso ni es fondo soberano ni es nada. Es simplemente deuda que la llamas de otra manera precisamente para utilizar los fondos de la Unión Europea, meterlos ahí y decir que los has ejecutado cuando no lo has hecho. Todos son mentiras y las mentiras tarde o temprano tienen consecuencias. Y en el tema de la contratación, el tema de la gestión, las consecuencias es que o los expedientes no llegan o si llegan, pues resulta que cada vez hay más empresas que no quieren que les tomes el pelo y te reclaman a los pliegos. Ya no esperan al final de cuando se ha adjudicado el concurso. No, ya los propios pliegos me dicen, mire, es que usted en el pliego técnico me está tomando el pelo. Es que usted en el pliego administrativo me está tomando el pelo. Y cada vez que hay un recurso de una empresa, eso tiene que ir a un tribunal y se para el expediente. Con lo cual, por eso digo que un expediente que ya es de durar de 9, 10 o 11 meses, te vas a 2 y 3 años porque todos son recursos en los plazos intermedios. Y son recursos porque se hacen mal las cosas o porque se hacen bien pensando en esos objetivos que yo he comentado. Bueno, y esto nos retrotrae casi 200 años cuando Larra programaba Vuelva usted mañana, ¿no? Es decir, no olvidéis que todos estos casos provocan que la función pública, es decir, que dice yo voy a complicar, por decías tú, sin ninguna prisa, que estemos tirando cohetes, porque se ha desatado el nudo de la Operación Campamento aquí en el oeste de Madrid, 20, 30 años después. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el funcionario dice, oiga, yo me voy a complicar la vida. No, porque este problema que estáis hablando de los fondos, de la ejecución de fondos, es que lo trágico es que no es del Partido Socialista, es que es del Popular, es del OCE. O sea, es un mal endémico donde Europa se ríe de nosotros en el sentido de cuánto piden, dale lo que quieras, no pueden son incapaces. Por cierto, hablando del acampamento, no sé si es verdad, pero me cuentan que la Caterpillar esa que tiró la cosa, cuando a cabo de 2 horas la cogieron en un camión y se la han llevado. Sí, la dejaron aparcada en una calle durante 2 días y luego ya se la han llevado. O sea que me permitís que yo ponga, a lo mejor no hay tiempo, que ponga un ejemplo para que vean que esto no sucede ahora, pero que sucede. Me vais a permitir una referencia a mí mismo, ¿no? En el ayuntamiento, yo estuve en el ayuntamiento un tiempo, y de pronto decidieron comprar un camión para la policía municipal, que era una especie de laboratorio y tal. Y yo, que era el responsable del presupuesto, no tenía presupuesto para ello. Y mis colaboradores, que eran muy buenos, y lo son, pues no hacían más que insistirme, oye, pincha en esto, que van en el presupuesto. Y yo les decía, a mí no quiero que vuelváis a entrar en mi despacho para contarme esto, porque esto es una intención puramente política. Verás cómo llega en el último día el presupuesto, en ese mismo día se fiscaliza y vosotros simplemente tener los papelitos preparados, que los tenéis.
El último día del presupuesto llegó el de ejecución, llegó el presupuesto, se aprobó, se fiscalizó favorablemente por parte de la intervención y el camión estuvo ahí el día 1 de enero. Ese era un motivo político y eso no tenía relativa importancia, pero eso llega un momento que el funcionario se tiene que defender del político, se tiene que defender y mucho más si asume responsabilidades. Claro, sí, sí. Sin duda, les venimos contando durante todo el programa de hoy que se trata del accidente de tráfico más importante de alta velocidad en nuestro país, el accidente ferroviario de alta velocidad más importante de nuestro país, pero sin embargo todos los recuerdos nos llevan a otro accidente al que se produjo en Santiago aquel 24 de julio de 2013, ya saben, cuando ese Alvia descarriló llegando prácticamente a la estación y que dejó nada más y nada menos que 80 víctimas mortales. Vamos con más últimas horas, la que nos llegan de los trabajos que se están realizando en la misma zona cero, y pasa porque desde Irio ya han confirmado que no hay más personas dentro de esos vagones, dentro de ese tren, y todos los trabajos se centran ahora en focalizar en la búsqueda y en el rescate de todas las personas que todavía quedan atrapadas en los vagones de Alvia. Como decíamos, esa es la última hora, unos trabajos que cada vez son más complejos porque, como decíamos, es un verdadero amasijo de hierros como han quedado dos de esos vagones del tren Alvia. Les informamos y les ampliamos toda esta información a la vuelta de la última pausa publicitaria. En medio del mediodía seguimos muy pendientes de la última hora de ese accidente ferroviario, pero hoy nos acompaña Paco Rajageles, fundador de Comunidad Solar, empresa que lleva años trabajando para que la energía solar sea accesible para todos, vivan donde vivan. Este día de hoy nos va a explicar cómo funciona el autoconsumo remoto con baterías y por qué se ha convertido en una de las formas más sencillas de ahorrar en la factura de la luz sin necesidad de instalar placas solares en casa. Paco, muy buenas tardes. Para empezar, ¿qué es exactamente el autoconsumo remoto con baterías y por qué es tan relevante hoy en día? Buenas tardes. Pues es una forma para que todo aquel que no ha podido ponerse paneles solares porque no tiene un tejado donde ponérselos pueda disfrutar de unas ventajas no exactamente igual, pero muy parecidas a las que tendrías si te pones los paneles solares. Consiste en comprar tus paneles en uno de nuestros parques remotos, por ejemplo en Murcia, donde tenemos además baterías que ayudan a que la energía que se produce durante el día se acumule y la puedas tener en las horas nocturnas, que es cuando la energía del sol ya no está, pero puedes usar la que has acumulado gracias al sol en tu batería y disfrutar de un ahorro. Por lo tanto, es la alternativa para todo aquel que no ha podido, porque no tiene un tejado, de ponerse sus paneles solares, aunque sea en remoto. Eso sí, tienes que pagar el transporte de la energía, que es muy caro y cada día está más caro el transporte, pero en cualquier caso lo tienes que pagar aunque no tengas tu autoconsumo remoto. Con lo cual, lo dicho, una forma de ahorrar. ¿Y por qué son importantes las baterías? Son muy importantes porque en el mundo en el que vivimos tan complejo está cambiando mucho el precio de la energía y estamos viendo una tendencia a cambiar cuando era más cara, cuando era más barata antiguamente. Antiguamente era la energía de día muy cara y de noche muy barata. Pues ahora lo que estamos viendo es a la inversa, de día es muy barata y de noche es muy cara. Seguramente provocado porque ahora hay muchos paneles solares y mucha gente puede de día producir su propia energía. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el sector a esa caída, digamos, de venta de energía al mediodía? Pues diciendo, cambiamos los precios y que por la noche sea muy cara. Para eso las baterías son fundamentales, porque uno puede acumular en ellas la energía que está produciendo con sus paneles, tanto en su casa como remotos, y utilizarla por la noche, que es el momento en el que es más cara. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual las baterías están volviéndose cada vez más relevantes. Además, el precio de las baterías está bajando. Antiguamente eran muy caras y cada día son un poquito más baratas. Y por último, para darte un dato más importante, también nos protegen, en el caso de instalarlas en nuestro hogar, de los posibles cortes de luz, que como hemos visto no es una fantasía. Hemos tenido un corte nacional terrible y se están viendo cortes en diferentes ciudades, diferentes provincias de España. Por lo tanto, si uno tiene una batería instalada con un sistema de backup, lo que sucede es que cuando se va la luz, tú sigues en tu casa tan ricamente. Por lo tanto, ese es el paquete mejor que Comunidad Solar puede ofrecer a cualquier comunero que se sume, que hay cientos de miembros de Toro TV que están con nosotros ya, disfrutando de sus baterías en su casa, de sus paneles remotos y de su energía verde y económica. Porque, Paco, ¿qué tipo de personas puede beneficiarse de este modelo y qué ahorro puede esperar un hogar medio?
Vale, puede cualquier persona que tenga una línea de energía en su casa, de electricidad. Nosotros siempre recomendamos que si además tienes un tejado, pues te ponemos paneles, porque eso es lo mejor en tu casa. En el caso en el que el tejado lo soporte, también hay tejados con mala orientación o tejados que no reúnen las características. Por lo tanto, la ventaja, un ahorro importante en la factura de la luz. Dependiendo del momento del año, puedes estar teniendo un ahorro del 30, 40, 50, incluso 60%, dependiendo de las personas, condiciones, momentos del tiempo, pero aproximadamente en lo que es la parte de la electricidad, de energía pura, el ahorro es enorme, podríamos hablar de un 70%. En el recibo total de la luz, teniendo en cuenta potencia, peajes y todas estas cosas, pues entre un 30 a un 40%. Y Paco, además ahora mismo también existe una serie de descuentos, una serie de mejoras para todos los que nos están viendo. Claro, para todo el espectador que esté siguiéndonos ahora mismo, se utiliza el código que está puesto ahí, que podéis ver subtitulado en la pantalla, y nos llaman, tienen un 5% de descuento gracias a formar parte de la comunidad del Toro dentro de Comunidad Solar. Pues Paco, como siempre, muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Volvemos a la actualidad que, como les venimos contando a lo largo del programa de hoy, pasa por ese accidente de trenes en Adamuz, en la provincia de Córdoba. A estas horas se sabe que la Guardia Civil ha comenzado a tomar declaración a todos esos testigos. Vamos a pasar a la página de Política Nacional. Como consecuencia de esta tragedia, les contábamos que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tenían previsto reunirse esta misma mañana, pues esa reunión se ha visto aplazada, todavía sin fecha, con el objetivo de poner todos los focos, todas las ayudas, todas las medidas necesarias en intentar ayudar en todo lo posible en este accidente de trenes. Ya de por sí esta reunión estaba en entredicho, ya de por sí muchas personas no llegábamos a entender por qué Alberto Núñez Feijóo iba a visitar a Pedro Sánchez. Sí, a ver, yo tengo una duda. Si una vez Feijóo ha recibido palos por todos los lados por la reunión, se ha aprovechado la excusa esa para mandarla a Kalamazoo, es decir, para que desaparezca, o simplemente la pospone. Si la pospone, pues no habremos ganado nada. Pero él sabrá. La mayoría de gente, o mucha gente, vamos, está en contra de esa reunión, porque es bastante contradictorio, la verdad, el hablar en los términos que al final el PP ha hablado, o Feijóo ha hablado, de Pedro Sánchez y del gobierno español, para después no solamente aceptar, que yo entiendo que puedes aceptar una invitación, ya sé que tampoco lo entiende mucha gente, pero que te llama un loco y puedes aceptar la invitación. Pero si además, si tú además los tropeas diciendo no, yo vendré con la condición de que hablemos de todo eso, es que quieres pactar todo eso con este señor, con lo cual entonces ya no es que te haya llamado un loco, es que aprovechando que el PSUV pasaba por Valladolid, yo creo que me habrá 7 pantanos, ¿no? Y entonces ahí es todavía peor. Pero pienso que eso no lo pensó ni él ni sus muchachos, que deben estar preocupados por otras cosas, no sé cuáles. Miguel Ángel, tu opinión acerca de esta hipotética reunión. Vamos a ver. Primero, parece bastante absurdo que una reunión entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición nos parezca motivo de polémica. Eso demuestra que no estamos en un país normal. Esto no es una democracia normal, suponiendo que siga siendo una democracia. Pero luego está la otra parte. Es que, claro, la mayoría de nosotros, que somos más o menos normalitos, más o menos, tampoco hay que exagerar, pues pensamos de otra manera distinta de la de los políticos. Esa reunión para los políticos significa que el presidente del gobierno por un lado y el jefe de la oposición por otro saldrán inmediatamente después de la reunión a decir qué ha sido esa reunión, y parecerá que han estado hablando con otras personas, porque será un diálogo de besugos, porque no pueden, de luego, acordar absolutamente nada, porque están en las antípodas uno de otro. Con lo cual, como todo lo que tenemos con nuestra clase política, es propaganda. Sí, sí. Lo que pasa es que hay buena propaganda y mala propaganda. No, la propaganda tal de los políticos es mala siempre. Y hay quien piensa que la propaganda que va a sacarle Pedro Sánchez a la cosa va a ser buena propaganda, y hay quien piensa, que son los mismos, que la propaganda que le va a sacar Feijóo de eso es mala propaganda.
Y entonces es cuando hay el problema, porque si fuera buena propaganda para los dos, pues podrían ir juntos en el mismo avión, incluso ahora a ver el accidente. Pero eso no se sabe hasta que no se ha producido la reunión. Bueno, Tú puedes intuir que va a salir perjudicado Feijóo. Seguro. Y hace un año hubiese sido seguro. Ahora Sánchez no lleva la iniciativa y eso es importante. Pero vamos, yo tampoco sé cuál sería la situación después de la reunión si es que se produce. Yo lo único que sé es, que probablemente Miguel y tú también, es cómo si tienes que ir, si consideras que tienes que ir, consigues que los efectos negativos desaparezcan y que al menos haya algún efecto positivo. Eso sí que sé cómo se hace. Lo que no veo a veces en el PP capaz de hacer eso, sino que suele picar el anzuelo y acaba en lo que tradicionalmente en la calle se llamaba cornudo y apaleado. Sí, es el gran problema que tiene la derecha en general y el PP en particular es el problema de que no sabe transmitir realmente cuáles son sus ideas y cuál es la contraposición respecto a la izquierda, ¿no? La izquierda lo hace muy bien, ayudada evidentemente por ciertos medios, pero lo hace muy bien. El PP, no voy a hablar de Vox porque va a otra línea, pero el PP la verdad es que pues tiene unos problemas importantes para transmitir lo que debía de transmitir a los ciudadanos. A ver, es que para mantener la institucionalidad tiene que haber un contexto institucional. Y hoy por hoy es que eso salta por los aires. Es decir, vas al abrazo del oso. O sea, pensar que vas a ser o más centrado o más institucional por sentarte con Sánchez, que ya te ha demostrado, pero no un día, sino todos los días de tu mediana carrera política en Madrid, nacional. Entonces, claro, sentarte por ahí, al que le estás dando la pátina de institucionalidad, es al que precisamente la está reventando en las instituciones, la está dinamitando. Tú no vas a conseguir nada, los tuyos van a decir, pero ¿para qué vas ahí? Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Sobre todo cuando le has dicho en sede parlamentaria, en el Congreso, oiga, a mí no me busque. Cuando le fallen sus socios, cuando le falle el PNV, Esquerra, todo este conglomerado progresista de progreso, que son los que le están dando el apoyo a Sánchez, a mí no me busque. Coño, pero entonces si a mí no me busque, ¿para qué te vas allí a sentarte con él, con la persona que está reventando todos los puentes contigo, que además te utiliza supuestamente para unas votaciones e inmediatamente y al mismo tiempo te está insultando mientras te pide que le votes para no tener que pactar con gente teóricamente rara? Vamos, es que... Y luego esa obsesión que tiene el Partido Popular, que es de castigar a su electorado. O sea, es decir, el electorado no quiere impuestos. ¡Pum! Y llega Rajoy y lo arrasa impuestos. ¿Tu electorado realmente quiere esto? Es decir, es que nos estamos olvidando de escuchar la calle, de escuchar que esto es como en el fútbol, ¿no? Oiga, el presidente del Madrid, escuche lo que dice la grada también de vez en cuando. Escuchen lo que dice su electorado, lo que dice la calle. ¿Qué le está aportando esto? No, es que tenemos que discutir si enviamos tropas a Ucrania o a Groenlandia, porque claro, lo de Groenlandia y tal, no sé qué. Pero Feijóo, sí, pero claro, perdóneme, si lo que tenemos son 300.000 cosas, detenga usted su actitud o sus acciones en esto. Venga al Parlamento y dé las explicaciones oportunas cuando usted va y firma y hace y deshace. No, entonces vas con un perrito faldero pensando que estás en un entorno de la UCD, de la transición española, los pactos de la Moncloa, que tomamos el té a las 5, pues yo lo tomo con un poquito de leche, yo con un poquito de limón y yo con pastas. Que no es esto, que es que este señor te ha declarado la guerra. Y entonces tú vas allí simplemente para luego, claro, es que luego puedo salir en una rueda de prensa y decir, y le he dicho, pero la vuelta que te va a dar según le des la espalda, está enviando una nota de prensa, haciendo una declaración y usando sus redes y sus terminales para intentar destrozarte. Entonces, claro, es que llega un momento que dices, mire, con este señor es que yo no voy ni a cobrar una herencia, porque en algún sitio está la trampa. Antes hacía referencia a los 10.000 millones del Fondo Soberano. Oye, es una idea fantástica, maravillosa. Si no fuera porque está Sánchez detrás. O sea, que en otras circunstancias dirías, oye, pues bueno, si vamos creando un fondo soberano como los noruegos, como las viudas de Escocia. No, aquí dices, estando estos detrás, o sea, eso puede ser el colega, el amigo, ya, fíjate, ya no entro en el trinque, sino simplemente pues, unos niveles que dice, pues bueno, que dentro de 10 años, en lugar de tener 10.000 millones más algo, tendrás 10.000 menos no sé cuánto. Claro, y es que además, esa es la realidad. Un fondo soberano en teoría está
para poder aprovechar los superávits. Claro, ese es el problema. No para poder hacer crecer los déficits. Con lo cual, ni fondo, ni soberano, ni nada. Miguel Ángel. Yo, para calmar un poco los ánimos, lo que hemos dicho aquí, o lo que habéis dicho aquí, me recuerda a cierto cómico que dijo ese: si hay que ir, se va, pero ir para nada, pues tal vez estamos reflejando eso. Pues nos vamos directamente a las encuestas que han publicado varios medios de comunicación que tienen que ver con los próximos comicios autonómicos de Aragón. Nos vamos a los que publica el diario El Mundo, que nos representa una tónica pues muy similar a la que nos vienen mostrando otras encuestas en los últimos días. Es la encuesta de Sigma 2 y ahí están viendo porque el Partido Popular ganaría, aunque como ven tan solo en el mejor de los casos aumentaría en 2 sus diputados en la Asamblea de Aragón. También la caída del Partido Socialista, que pasaría de los 25 actuales a los 18-20, y como siempre la noticia está ahí, lo están viendo en Vox, que prácticamente duplicaría, podría llegar a duplicar esa representación en Aragón. Y otra encuesta más, la que nos ofrece el diario El Español de Sociométrica y que nos vuelve a representar una situación pues muy similar. La victoria sería del Partido Popular con una leve subida, mientras que también se refleja la caída del Partido Socialista, y la noticia de nuevo estaría en que el partido de Santiago Abascal es uno de los que más subiría y podría alcanzar los 11-12 diputados de representación en la comunidad autónoma de Aragón. Unas encuestas, unos resultados que de ser así tampoco nos sorprenderían, porque sería prácticamente un calco idéntico del que vivimos en el pasado 21 de diciembre en las elecciones autonómicas de Extremadura. O sea, síndrome Extremadura. Sí, pero bueno, yo encuentro a faltar, la que más me interesa es el CIS. O no ha salido hoy, o no nos ha interesado mucho. Salió la semana pasada, 8 puntos de diferencia por arriba el PSOE sobre el PP. Como tú hablabas de rebajar la tensión y desengrasar, pienso un humorista siempre va bien. Está claro que mayoría absoluta del PSOE pero el CIS para la risa floja va bien, ¿no? Para pasarnos un poco... Ya que ahora no hay jamón y antes había jamón, pues a menos que haya el CIS, a menos cuarto para reírnos un poquito. En mis tiempos se decía que eso es de juzgado de guardia, lo que hace el CIS, pero bueno. Ya, sí. No, lo que a veces te llama la atención es cuando este fin de semana leía un titular que decía en Aragón el Partido Popular está a un solo escaño de la mayoría absoluta, que evidentemente las encuestas no dicen eso, pero que muchas veces ese escaño es una barrera infranqueable, ese escaño, porque llega un momento en que ya no puedes rascar más, porque tienes una parte que no estaba antes o hace unos años, que es la parte de Vox, que te lo impide por el reparto, ¿no? Pero bueno, es elecciones que simplemente ratifican la situación previa de tener que haber un entendimiento entre Vox y el Partido Popular, y el Partido Socialista ya es un convidado de piedra que bastante... Bueno, es un milagro eso, porque quiere decir que si el Partido Socialista pusiera una tía mía, sacaría los mismos votos. Probablemente tu tía mejor. No creo, porque no la conocería nadie, pero da igual. Tienen voto fijo y da igual lo que pase. Bueno, ahora lo que están convirtiendo estas comunidades autónomas son comunidades que, lejos de tener 2 partidos, ahora tienen 3. Y hay un triángulo. Luego están todas las que son más pequeñitas, que muchas no entran porque... Que antes no entraban. Antes no entraban. Costaba mucho que entraran, vamos. Pero que ahora mismo, que entren tan fácil. De nuevo en Aragón, el Partido Popular y Vox superan el 50%. Eso sí, importante. Lo que significa que, de nuevo, Partido Popular y Vox deberían llegar a un acuerdo de gobernabilidad para poder sacar adelante. O pegarse definitivamente para que siguiendo el mismo humorista, hoy no, mañana. Es decir, después de las elecciones. El último momento. Porque antes de las elecciones, oiga, que uno tiene que jugar sus partidas, tiene que jugar su carrera, y luego ya nos pondremos de acuerdo. Pero ahora primero viene una elección de la mesa del Congreso, del Parlamento. Y recordemos que en Extremadura lo hizo también la señora Guardiola, que consiguió darle la presidencia al PSOE. La anterior legislatura. Espero que esta vez haya aprendido un poco de que puedes hacer cualquier cosa, pero dársela al PSOE me parece que es un poco fuera de sitio. En política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y el problema es que muchos de nuestros políticos no saben hacer otra cosa más que el ridículo. Pero que nos afecta a nosotros el ridículo. Claro, todo lo que hacen los políticos, por desgracia, nos afecta a nosotros. A mí que... cuando se suben el sueldo nos afecta a nosotros, cuando se gastan cosas nos afecta a nosotros. Cuando se lo bajan también, pero no pasa. Eso no sucede. Bajan también, cuando se lo bajan, no eso sí que es ciencia ficción, y no los libros que escribo yo. Pero la tónica de Extremadura, ¿creéis que se va a repetir tanto en Aragón como en Castilla y León, tanto en Andalucía, cuando se
se anuncie Yo esas en Andalucía elecciones. tengo mis dudas. Igual, que Andalucía viene Yo en Andalucía de tengo una mis mayoría dudas. absoluta, ¿eh? Sí, no, viene con una mayoría absoluta y no lo han hecho mal. No, ¿eh? no, No no lo han es- hecho mal de todo. No hay protestas. Sí, en esa es Castilla y otra León cosa. yo tengo mis dudas. Hombre, Yo tengo dudas hasta en todas. Bueno, en todas, Incluye evidentemente. Andalucía, Vamos a ver, yo porque ya- una mayoría absoluta también produce un desgaste, ¿no? Y, ya, cuan- pero- y la ola, y la Pero que ola en la no- que está Vox... Las elecciones vamos a Pero ver que no cuánto tiene que cuánto ser, rasca, que, ¿no? no, que así como las otras tres parece que van a ser muy parecidas, Claro. porque tienen En Andalucía parten puede de haber más dudas. condicionantes Puede muy haber más dudas, parecidos. En Andalucía parten de un condicionante distinto. Puede acabar igual, pero parte de un condicionante distinto. Que es que uno O sea, señor tiene mayoría absoluta. la pérdida de mayoría absoluta de Juanma en Andalucía sería terrorífico. ¿eh? Pues es posible, ¿eh? Pues es posible. Y no sé, yo no sé. Terrorífico para Juanma. Ah, vale, Tan ahora, terrorífico no, simplemente, bueno, pues sería adaptarse. Vamos a ver, es que Perdería la venimos carrera. de- Porque todo el venimos de discurso una que has situ- mantenido, claro, de repente se te cae como un suflé. venimos de una Perdería la carrera situación frente a en la que Isabel. para gobernar y para conseguir las cosas, el partido de gobierno, y eso ahora el partido sanchista, no el socialista sanchista, tenemos ahora, pero antes fue el PP y antes fue el PSOE. Se tenían que aliar con separatistas o entonces todavía nacionalistas, separatización, Eso es peor que se junte la derecha con lo que aquí se llama extrema derecha, que bueno, tiene parte de extremo, pero ya lo quisieron los alemanes, tener un partido de Vox y no tener lo que tienen, por ejemplo. Bueno, pues había que planteárselo. Si se consigue un acuerdo dentro de unos límites de convivencia, etcétera, pues mire, a lo mejor es, y casi seguro que es mejor, el tener a un Vox y a un PP con unos acuerdos de gobernabilidad en beneficio de todos, que no un PP o un PSOE o un partido sanchista aliándose con Bildu, por ejemplo, para beneficio de quién. Vamos a volver a la noticia de actualidad del día, la que nos lleva hasta Adamuz, donde ya saben, se ha producido ese accidente ferroviario que hasta el momento nos deja 39 víctimas mortales. La última hora pasa porque el anatómico forense de Córdoba ha anunciado, ha informado que se queda sin espacio para intentar hacer frente, para acoger a todas esas víctimas mortales de este trágico accidente. Además, ya saben, la Guardia Civil, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha abierto una oficina para llevar ADN directamente y de esta manera intentar localizar, intentar identificar a las víctimas y a todos los heridos. Esa oficina, esa comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, les recordamos que se encuentra en la avenida Azahara, y una última hora más es que se comienza a restablecer el tráfico ferroviario entre Sevilla y Córdoba. Acaban de comenzar a salir los primeros trenes de Sevilla a Córdoba, que ya saben que desde ayer, desde que ocurriese ese trágico accidente, estaba completamente paralizado. Poco a poco se vuelve a la normalidad, pero insistimos en que la última hora pasa porque el anatómico forense de Córdoba ha anunciado que se queda completamente sin espacio, está completamente desbordado por las víctimas mortales registradas en ese trágico accidente. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de otros dos protagonistas ya de nuestra política nacional, como son Koldo García y José Luis Ábalos. El jueves el Tribunal Supremo tenía que pronunciarse para ver si les concedía o no esa libertad, y hoy se ha rectificado y confirma esa prisión permanente para ambos imputados. Ya saben que llevan varios meses en Soto del Real. Ellos habían pedido la puesta en libertad, pero el Tribunal Supremo no se la permite, ya que considera que podría haber esa posible fuga por parte de estos dos imputados, como decíamos, y la última hora pasaría porque pretenden mantenerlos en prisión hasta que se celebre este juicio, que podría estar fijado para principios de abril, pero todavía no hay una fecha fijada, no hay una fecha concreta. No nos sorprende que continúen en prisión porque, como veníamos contando en los últimos programas, si se les había metido en prisión era precisamente para intentar evitar que se fugasen de cara a ese juicio. Y lo pidió la Fiscalía. Lo importante ahí parece ser que, yo no, como no soy juez ni fiscal, no lo sé, pero que los jueces hacen bastante caso a lo que pide la Fiscalía, a menos la anticorrupción, porque con la otra hace tiempo que no coinciden casi en nada. Y entonces, como la había pedido, cuando no la pidió, no les metió. Cuando la pidió, les metió, y ahora que la ha vuelto a pedir, les mantiene. El juez está condicionado, solamente puede meter a alguien en prisión si lo pide la Fiscalía, pero los puede sacar aunque la Fiscalía diga que se tienen que quedar. A mí lo que me extraña es que Santos no esté en la cárcel. Santos Cerdán. Eso sí que me extraña, que esos señores estén en la cárcel, pues hay algo riesgo de fuga.
¿Santos Cerdán no se va a jugar? Bueno, ha estado cinco ya, bien, pero... Eso sí, el máximo podía, son 6 meses. No, 6, pero prorrogable. No se prorrogó. Creo, ¿no? Yo no digo que tenga que estar en la cárcel Santos Cerdán, ¿eh? Yo lo que digo que me extraña que haya 2 personas en la cárcel y que Santos Cerdán no esté. Fíjate, algo hay ahí que o no conocemos o que claro, frivolizando un poco, y este es un tema que no es para frivolizar, pero Santos Cerdán estuvo 5 meses, 142 días creo que estuvo, pero se mantuvo discreto. Es que tanto Ábalos como Koldo, es que claro, hay un elemento más allá de la fuga, que evidentemente, pero es la obsesión por los medios, ¿no? Por dar entrevistas, dejar incluso entrevistas grabadas. Claro, que eso al final es un elemento de distorsión que de cara a la gente que está en la calle dice, oiga, encima que estos señores tienen lo que tienen encima, se pasean por los platós y se pasean por los... O sea, creando mucho más ruido, ¿no? Yo por eso creo que... Pero la justicia debía ser inmune a eso, debía de ser, la justicia quiere funcionar por otras vías. Yo sigo diciendo lo mismo, algo hay, y desde luego que yo no lo conozco y mucha gente no lo conocerá, que es diferente en el caso de Cerdán, desde el punto de vista jurídico, respecto al de Koldo y Ábalos. Algo hay, porque no es normal que el señor Santos a 2 meses o 3 meses del juicio esté libre cuando a otros 2 señores se le dice que hay riesgo de fuga. El riesgo de fuga es exactamente el mismo para los 3. Si no mayor con Cerdán. Si no mayor con Cerdán, porque se supone que es el cabecilla de la trama, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna intención de por qué tiene que estar libre que no la conocemos. Pero el juez no es el mismo. Y la Fiscalía sí es anticorrupción en ambos casos. Sí, pero diferentes fiscales. Yo lo que me pregunto es, oiga, ¿no hay una alternativa al riesgo de fuga? Es decir, las pulseras o algo. Sí, como las que ponen a las mujeres, ¿no? Claro, que fallan cada 2 por 3. Por cierto, la pulsera de interior, las que ponen a los presos, de momento no fallan, ¿eh? La de las mujeres sí. ¿Por qué? También eso había que preocuparse. Bueno, por el proveedor, ¿no? Que eran de China y no sé qué. Y tal. Sí, siempre hay alguna razón detrás. Pero yo creo que si no hay, es decir, sea quien sea, es decir, cuanto menos esté un preventivo en la cárcel, es que luego, sí, pero yo tú hablabas de casos, Rosell, casi 3 años. Cuanto menos esté, pero no porque le saquen, sino porque los juicios no tarden 20 años. Por los juicios, porque haya una vía alternativa, porque si hay un riesgo de fuga se pueda cubrir con otro sistema que no sea tenerlo recluido. Con un jurista inglés que estuve en la conversación y criticaba que cómo podíamos tener, pues eso aquí, 4 años para que algo decayese, claro. Vosotros tenéis solamente 2 años, porque en 2 años hacéis el juicio. Nosotros, después de 4, estamos pensando cuándo vamos a prorrogar, porque somos incapaces de hacer un juicio en 2 años. Esto es totalmente absurdo, ¿no? Bueno, ahora estamos con la Gürtel, no sé qué, después de 20 años, ¿no? Pues eso ni es justicia ni es nada. Bueno, recuerdo que la Púnica, sí, la que sea, eso han de pasar 7, 8, 10 años. Eso no es justicia, eso sigue, lo siento, pero por ahí, no es justicia, porque tanto si se es culpable como si es inocente, tú no puedes estar así 20 años pensando de que a ver lo que va a hacer un tribunal con mi vida, ¿no? Pero no han abierto juicio oral, ¿no? Dices tú, los Granados no hay juicio. Declaraba esta semana no, yo creo que ya tuvo uno y esta semana tenía el segundo juicio, pero por la Púnica, no por Gürtel, ¿eh? Vamos, la cosa de que eso no es normal es que ni nos acordamos ya. Pero vamos, que declare... No, nos acostumbramos a que 7, 8 años, 10 años, 22... Eso no puede ser una cosa y que salga sentencia es otra. Claro, eso no puede ser. El tema de Unió, 20, 21 años, ¿no? Los chicos esos de... Los de Unió en Cataluña con el tema de... ¿Cómo se llama? El Palau de la Música. Eso no sé. Sí, no. 21 años. Los de Unión no era el Palau. Te van a juzgar ya, vamos, es que no saben ni cómo te llamas. El Palau era más Convergencia que Unió, ¿eh? Unió fue un tema de cursos de escuela y tal, que además después vino, no sé si fue Rajoy o Aznar, que los indultó directamente. Es curioso. Hablamos ahora de Salvador Illa porque este fin de semana ha ingresado en el hospital y estará al menos ingresado durante 2 semanas por una pérdida de fuerza en las piernas y continúa todavía pendiente de diagnóstico. El presidente de la Generalitat está estable, ingresado, como decíamos, en el hospital. Fue ingresado por esa pérdida de movilidad en las piernas. De momento han descartado las causas más graves, pero continuará sometido a pruebas y tendrá que hacer rehabilitación
rehabilitación, porque esa última hora pasaría porque ha perdido prácticamente la movilidad de las piernas. Ahora se investiga, ahora están intentando averiguar de dónde podría venir esa pérdida de movilidad en las piernas, y de ahí esas 2 semanas que como mínimo estará el presidente de la Generalitat catalana ingresado. Y también hablamos ahora del comercio, de todo lo que tiene que ver, porque si bien es cierto que en las últimas semanas les estábamos anunciando ese aumento del precio de la cesta de la compra, lo cierto es que el comercio no lo está teniendo nada fácil, y es que en el 2025 ha estado completamente asfixiado por la cantidad de leyes que se han ido aprobando. El comercio español ha atravesado un escenario de ahogo tras los constantes cambios legislativos que desde diferentes ámbitos se están llevando a cabo y que se ha traducido en que las empresas hayan tenido que sobrepasar numerosos procesos burocráticos, así como adaptarse a los cambios que estas leyes suponían con nuevos costes. Si atendemos a los datos proporcionados por la empresa de consultoría Worldlex, este último año 2025 se han llevado a cabo 1.411 normas, un número que se ha elevado sustancialmente retrotrayéndose previamente a la pandemia, con 476 en 2019. Y si miramos al año 2024, también hay una bajada con 1.253 textos legislativos, todos ellos en un marco local, regional o nacional. Los datos actuales se pueden resumir en que al día hay 4 normas diferentes que salen a la luz. La Comisión Europea se encuentra en un lugar alto respecto a la actividad de normas, con 453 textos, elevando la cifra respecto al año anterior. Por otro lado, Medio Ambiente ocupa la mayor parte de regulación al formar 1/3 de todas las normas aprobadas o en su defecto modificadas. La cifra es de 481 textos. Las normas que más atañen a supermercados o mayoristas son las de Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de Servicios a la Clientela, mientras que a nivel europeo el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia de Vida supondrán una carga extra administrativa. En este contexto, los comercios de toda España atraviesan una situación de incertidumbre, y este conglomerado de normas preocupa a un sector que cada vez más se ve ahogado por iniciativas legislativas muy similares entre sí. Y ojo, porque es que la burocracia en España ahoga el comercio y cada día nacen 3,8 normas nuevas que no hacen más que asfixiar a este comercio, que si ya de por sí cada vez está más dañado, ahora ven como prácticamente 4 normas al día nacen contra ellos. Vamos, si solo fuera el comercio, es que son todas las empresas, y las que más lo sufren son las pequeñas y medianas, es decir, el tsunami normativo, y además que no para, es decir, porque tenemos leyes municipales, autonómicas, estatales, europeas, es decir, y además nunca ajustadas a su realidad. Oiga, que una empresa no puede dedicarse el 50% de ese comercio o el 70% de su tiempo a rellenar una serie de condicionantes administrativos. A eso le juntas el absentismo, que les está afectando igual que al resto de empresas, y es un fenómeno que está en unos niveles disparados. El porcentaje de absentismo en España es disparatado, y sobre todo infinitamente mayor que el resto de Europa. Claro, ¿qué te estás encontrando? Pues una situación en la que el comercio, que es además, no olvidemos que el comercio no es el comercio, son empresas, que son las que además están vertebrándote gran parte de, no solo de las grandes ciudades, de los pueblos, que están convirtiendo en solares, en secarrales, precisamente porque esas empresas mueren. Claro, ¿cómo vas a acoger a alguien, o los hijos, o el testigo, cuando ves... O sea, ¿cómo estás fomentando el espíritu emprendedor si cada vez tienes más dificultades y encima te señalan con el dedo? Miguel Ángel. Yo en muchas ocasiones me he preguntado cómo es posible que en España existan empresas. Milagro. Porque dado que para abrir una empresa primero necesitas que actuar ante 3 o 4 administraciones diferentes, que cada una te hace un trámite y que no están conectadas en muchos casos, y cuando no te pone la pega una, te la pone otra, y eso, evidentemente, el coste que lleva económico de simplemente abrir una empresa resulta realmente difícil. Y luego, una vez abierta, ¿cómo funcionas? Porque, bueno, tenemos el tema de la normativa, pero es que tenemos el tema de los impuestos también. Parece que los impuestos se han hecho en contra de las empresas, cuando deberían de beneficiarse de esa actividad, porque es la actividad productiva, es lo que
proporciona a un país su estabilidad y su bienestar. Si no hubiese empresas, no podíamos tener el nivel de bienestar que tenemos. Si a eso sumamos el mercado de trabajo que no funciona, con el que nos están engañando constantemente, no sabemos ni tan siquiera los parados que hay, ni la productividad que tienen nuestros trabajadores. Es más, las cifras que se nos dan son totalmente absurdas, porque se supone que cada vez hay menos desempleo, pero baja la productividad. ¿Qué pasa? Que los nuevos empleados no trabajan. Estamos viviendo en una mentira. Y cuando la empresa vive en una mentira, otro problema que tiene es que a la suma de todos estos trámites insoportables que tiene una perspectiva de que los datos con los que funciona, con los que tiene que montar el comercio, no son reales, con lo cual se puede arriesgar a tomar decisiones que son erróneas y que tienen consecuencias en sus beneficios. Pero bueno, al final resulta que, como dice un amigo, vivimos en el país más rico del mundo, porque somos capaces de soportar toda esta penuria. Eso es. Estábamos pendientes de ofrecerles esa comparecencia de Pedro Sánchez anunciada para la 1:30 del mediodía. De momento, ni él ni el propio ministro Óscar Puente está previsto que salgan. Toda la información, todo lo que dé de sí esa rueda de prensa se la ofrecerán mis compañeros en la redacción abierta y en El Gato al Agua esta misma tarde y esta noche. Gracias por acompañarnos en un programa tan difícil, tan complicado, en el que ha estado marcado por esa tragedia, la que le decimos que la última hora pasa por esas 39 víctimas mortales. Desde aquí el pésame a todos los familiares y el máximo ánimo y la pronta recuperación para el cerca de centenar heridos que ha dejado esta tragedia. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía.